Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva actividad del Ministerio del Medio Ambiente en nuestro ciclo de charlas de conservación ex situ de flora nativa. Les damos a todos la más cordial bienvenida. Hoy día tenemos un excelente invitado que nos va a tratar un tema muy motivante y que además se enmarca en la celebración del Día Mundial de la Tierra. Cada 22 de abril se conmemora el Día Mundial de la Tierra como una instancia ideal para reflexionar sobre el impacto del ser humano en el planeta y generar acciones que contribuyan a reducir nuestra huella de carbono. Y nuestro tema del día de hoy es muy atingente con este tema. Así que quiero presentar a ustedes al doctor Manuel Acevedo Tapia. Él es investigador del Centro Tecnológico de la Planta Forestal de Infor. Es un gusto, Manuel, tenerte con nosotros. Muchas gracias. Y ya esta es la segunda colaboración que tenemos con Infor, que es un gran socio de esta iniciativa de conservación ex situ de flora nativa. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias, Leonora. No, gracias a ustedes por invitarnos a este ciclo de charlas y nosotros con mucho gusto de participar cuantas veces no sea necesario. Es de esperar de que de alguna forma la presentación que tenemos hoy en día les guste a la audiencia y estamos dispuestos a cualquier duda, consultas que se generen con respecto a lo que vamos a conversar hoy. Excelente, muchas gracias. Estamos en la hora ya, me parece, como para dar inicio. ¿Te parece que comencemos? Sí, claro. Tú me dices, ¿qué hago? ¿Comparto? Sí, por favor, comparte tu presentación. Vamos a ver. Dice que estás compartiendo la imagen. Yo no sé si le pongo compartir. Sí, por favor. No sé si estás viendo, Leonora, la presentación. Sí. ¿Sí? ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Y me escuchas bien también, ¿cierto? Sí. Ya. Bueno, gracias por la invitación nuevamente. Nosotros estamos muy contentos de poder dar esta presentación, esta charla en el marco de esta convocatoria. Agradecemos nuevamente a ti, Leonora, y al Ministerio del Medio Ambiente por la invitación. Y que el título de la presentación dice respecto a la producción de plantas nativas en Chile y si es posible lograr las metas de restauración al 2035. Ahora, este título surgió de la primera conversación que sostuvimos con Leonora en su momento, pero después en conversaciones siguientes nos dimos cuenta que el espíritu de las charlas de conservación ex situ van más allá y quedamos en que en realidad la presentación... ¿ves la segunda diapo? Sí. La presentación va a estar estructurada de dos partes. La primera que tiene que ver obviamente con el diagnóstico de la producción y la segunda que es también mostrar parte de la experiencia que tenemos como centro tecnológico en producción de plantas y en técnicas de establecimiento con algunas especies nativas, algunas de ellas con grados de vulnerabilidad ecológica, en donde se requiere información desde la técnica de producción y técnica de establecimiento para procesos de revegetación y restauración. ¿Ya? Entonces la presentación va a estar dividida en estas dos partes. Lo primero que quiero partir contando es quiénes somos nosotros. El Centro Tecnológico de la Planta Forestal pertenece al Instituto Forestal dentro del Ministerio de Agricultura. Estamos ubicados en la sede Bio Bio del Infor, que está en San Pedro de la Paz. El centro se creó en el año 2008 y su creación obedeció a la demanda por incrementar la calidad de plantas forestales provenientes de pequeños y medianos viveristas, por allá por el año 2008. ¿Ya? Si bien es cierto, en los inicios nosotros trabajamos mayoritariamente con el apoyo de viveristas en lo que tiene que ver con producción de plantas de especies exóticas. En el tiempo, desde el año 2008 a esta parte, nosotros hemos también diversificado nuestro accionar. Y en los últimos años, como les voy a contar en algunas diapositivas, nos hemos enfocado fundamentalmente ya en especies nativas, sin perjuicio de que seguimos trabajando con viveristas en especies exóticas, ¿ya? Y nos enfocamos en dos aspectos
fundamentales que nosotros creemos que tienen que ver con el establecimiento o los procesos de revegetación y restauración. El primero, que tiene que ver con caracterización de atributos y esquemas de manejo para el acondicionamiento de plantas en vivero en función de especies y factores limitantes del sitio. Y la segunda línea, que tiene que ver con la determinación de prácticas silviculturales de establecimientos adecuadas para estas plantas, entendiendo que, si bien es cierto, lo que hacemos en el vivero es importante, también entendemos de que para tener establecimientos exitosos también se requiere de técnicas adecuadas en función de sitios y de especies, ¿ya? Entonces, ese es como nuestro accionar en términos de investigación que realizamos acá en el centro del Infor. Ahora, con respecto a la primera parte de la presentación, ¿cierto? Está vinculada a este artículo que publicamos ahora en enero del 2021, que es el mismo nombre que tiene la presentación, en donde mayoritariamente somos los autores de esta presentación, somos investigadores del Instituto Forestal. Tuvimos la colaboración de una profesora de la Universidad de O'Higgins y también el especialista nacional en producción de plantas del Servicio Forestal de los Estados Unidos, con el cual nosotros trabajamos desde el año 2013, más o menos 13-2014, en forma continua, ¿ya? Ahora, este diagnóstico de la producción nosotros lo abordamos desde el punto de vista que Chile tiene diversas iniciativas de conservación y restauración, ¿cierto? Como la estrategia para la biodiversidad, el Acuerdo de París, la política forestal, etcétera, etcétera. Existen diversas iniciativas, pero en este artículo en particular nosotros nos enfocamos en dos. El primero, que tiene que ver que para el año 2030 Chile se comprometió a reforestar al menos 100.000 hectáreas, principalmente con especies nativas, ¿ya? Eso es súper importante. Esto está sacado textual del acuerdo, donde dice principalmente con especies nativas, ¿ya? Eso tiene consecuencias en la presentación y en el artículo que publicamos. Lo importante son el 2030, las 100.000 hectáreas y que son principalmente con especies nativas. Y otro ejercicio que quisimos tomar dentro de esta publicación tiene que ver que para el año 2035 la política forestal describe de que se necesita o se requieren 500.000 hectáreas, ¿cierto? Principalmente también con especies nativas, ¿ya? Se destaca también que ambas son en especies nativas y arriba dice principalmente en ambas, ¿ya? Porque eso tiene, de alguna forma, para el ejercicio que vamos a hacer, tiene implicancias. Ahora, ¿cuál es el problema? Uno de los problemas que ya está identificado en el año 2008, Bannister y colaboradores, dicen de que existen cuellos de botellas para lograr estos compromisos o lograr la restauración en Chile. La primera de ellas es que carecemos de una estrategia nacional de restauración con visión de largo plazo. Recordar de que estamos en proceso de la generación del Plan Nacional de Restauración y la pandemia obviamente no nos ha ayudado en ese proceso. También se identifica un cuello de botella mencionado al bajo stock de plantas nativas en términos de diversidad y calidad, y también tenemos problemas de establecimiento como cuellos de botella, lo que está ilustrado aquí en esta imagen, ¿cierto? Y posteriormente Pedro León y colaboradores también agregan otro cuello de botella para lograr estos compromisos o cualquier meta que tengamos como país en general, que tiene que ver con el suministro de semillas y que obviamente es real. O sea, la producción de plantas sin abastecimiento de semillas, la verdad es que no, es imposible. Por lo tanto, nosotros no lo abordamos en este manuscrito de Bannister, pero en realidad es un hecho de que la producción de plantas debe estar de la mano con el suministro de semillas. Ahora, en este artículo en particular nosotros nos planteamos dos preguntas en función de esto. La primera es, ¿existe hoy la disponibilidad de plantas en términos de cantidad, calidad y diversidad para cumplir con estos desafíos? Y la segunda pregunta es, bueno, ¿cómo se están viverizando las plantas hoy? ¿Ya? Que ese es otro tema. Uno tiene que ver con cantidad, con aspectos cuantitativos, y lo otro tiene que ver con aspectos cualitativos de la producción de plantas. Por ejemplo, en términos cualitativos, ¿qué contenedores estamos usando? ¿Cuál es el sustrato que se utiliza? ¿Cómo se realiza la fertilización? ¿Cómo se realiza el riego? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? La metodología usada, nosotros utilizamos para este ejercicio en particular la fuente de información que dispone CONAF, ¿cierto?, acerca de la producción de plantas en Chile a través de encuestas que se realizan todos los años,
y que son, la Corporación Nacional Forestal las publica en su página web. Nosotros trabajamos durante el periodo 2016 al 2019 para la primera pregunta respecto a la disponibilidad. Y para la segunda, nosotros como centro tecnológico llevamos adelante dos proyectos que tienen que ver con extensionismo en viveros forestales. El primero es el Agente de Difusión y Extensión Forestal, que fue financiado por Innova BioBio en su momento, ¿cierto? Entre los años 2014 y 2016. Nosotros trabajamos en ese momento con 17 viveros de las regiones, hoy regiones de Biobío y Ñuble, en ese momento era región del Biobío solamente, y en la región del Maule a través de un proyecto que financió el gobierno regional del Maule, en donde trabajamos con 10 viveros de la región del Maule durante el periodo 2017 y 2019. Ahora, estos dos proyectos implican o de alguna forma cubren el 78% de las plantas nativas producidas por pequeños y medianos viveros a nivel nacional. Eso es súper importante, decir de que de alguna forma estos proyectos, por si no lo saben, la producción de plantas forestales en Chile se concentra mayoritariamente entre las regiones del Maule a la Araucanía. ¿Ya? Es por eso que nosotros, al trabajar con estos viveristas, estamos abordando el 78% de las plantas. Y aquí hay otro dato importante, es que nosotros trabajamos solamente con pequeños y medianos viveros. ¿Ya? Aquí los grandes viveros de las empresas forestales no son considerados para estos ejercicios, ¿ya? Porque no están considerados dentro del análisis. Los resultados, aquí hay un primer resultado. Este gráfico muestra la disponibilidad de plantas, ¿cierto? En millones de plantas, y en el eje X está los distintos años de evaluación. En barras grises está el total de plantas a nivel nacional, en rojo están las plantas nativas y en verde están las exóticas. Lo primero que vemos es que, por ejemplo, las plantas nativas durante el periodo que nosotros evaluamos, o sea, el número promedio de plantas es alrededor de 11.5 millones de plantas nativas. ¿Ya? Eso representa un 11% del total de plantas. Las plantas exóticas, en tanto, representan alrededor de 104 millones de plantas, lo que obviamente representa el 89%. ¿Ya? Aquí hay un dato que de alguna forma se desprende del periodo en el cual nosotros evaluamos. Voy a intentar mostrar el cursor a ver si... Perdón. No sé si ven el cursor. Las plantas exóticas, si ustedes se fijan, en el año 2017 eran del orden de las 62 millones, si mal no recuerdo, y producto del incendio que se produjo en el año 2017, prácticamente se duplicó la producción de plantas de un año a otro, del 2017 al 2018. En cambio, esto fue producto del mega incendio que tuvimos en la zona central, fundamentalmente, pero la producción de plantas nativas se mantuvo constante en el mismo periodo, pese a que el mega incendio también afectó a bosque nativo, ¿ya? Entonces hay capacidad de reacción respecto a la producción de plantas exóticas, pero las nativas no se vislumbra, no está esa misma reacción. Obviamente, aquí hay otra tabla que está en la publicación que tiene que ver con la primera parte. Voy a intentar, acá está, ¿cierto? El año 2016, 17, 18, 19, está el total, que en realidad es la sumatoria, y el promedio. Aquí hay un desglose que tiene que ver con esta producción, primero en términos del número de plantas para árboles, arbustos y otros. Si ustedes se fijan, existe una concentración del número de plantas que se producen fundamentalmente en árboles, ¿ya? Los arbustos representan solamente el 7% de las plantas nativas que se producen en Chile y otros son el 3%. Ahí en otros está todo lo que ustedes se puedan imaginar desde el punto de vista de especies nativas. Están herbáceas, cactáceas, juncos, todo, ¿ya? Ahora, sí hay un aspecto que es destacable. En este periodo nosotros vemos que los arbustos en el tiempo, desde el año 2016 hasta el año 2019, han aumentado el número de plantas que se producen. No tenemos claro la razón, podemos tener algunas especulaciones respecto de por qué se aumenta, pero es un hecho que de alguna forma se observa, ¿ya? Lo otro que es importante mencionar es que el número de especies que se producen nativas no es despreciable. Bueno, siempre se puede hacer más, pero en términos generales se producen en promedio
¿cierto? O durante el año 2016, 201 especies nativas, 180, 231, 348 en el año 2019, ¿ya? El problema es que se concentran en muy pocas especies la cantidad de plantas que se producen. Este gráfico muestra el mismo stock de plantas nativas en millones de plantas, y lo que está acá, las distintas barras de colores son el 16, el año 2017, 18, 19, y ustedes pueden ver que las primeras 5 especies, es decir, aquí yo se las voy a nombrar, el quillay, el coihue, el roble, la lenga y el raulí, ¿cierto?, representan entre el 48 y el 56% de las plantas. Una característica común es que todas ellas son arbóreas. Y si ampliamos, obviamente, el número de especies y consideramos las 10 especies con mayor cuantía, que eso significa llegar hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta el notro, ¿cierto? Estamos hablando de que la producción nacional de plantas nativas oscila entre el 65 y el 71% del stock nacional. Eso tiene que ver con respecto a las cuantías. Ahora, respecto a las temporadas de viverización y formas de producción de plantas, esta tabla muestra acá la forma de producción, esto es por si se producen en macetas o en bolsas. Estas son plantas a raíz desnuda, y la última que aparece acá incluye plantas producidas en contenedores, tubetes o el sistema Patrick, que está descrito obviamente en la producción. Ahora, ustedes observan el número de temporadas en vivero. Tenemos desde una temporada, 2 temporadas, 3 temporadas, hasta mayor a 4 temporadas en vivero, ¿ya? Esto es súper relevante porque existen investigaciones que muestran de que las mayores posibilidades de supervivencia en campo, esto está pensado para fines de restauración o revegetación, ¿cierto? Si el objetivo es jardines, áreas urbanas, eso no esto está pensado solamente pensando en revegetación con especies nativas. Se menciona de que las mayores posibilidades de supervivencia estarían en estos dos, ¿ya? Por lo tanto, del total nacional, que son 11 millones, nosotros nos quedaríamos solamente con el 29% de esto. Ahora, ¿cuáles son las problemáticas que se generan en seleccionar otro tipo o plantas de bolsa o más temporadas? Aquí hay algunos ejemplos. Se producen lo que se llaman las plantas en bolsa, sobre todo cuando pasan mucho tiempo en bolsa, se produce la jaula, que se describe en la literatura, que genera deformidades radiculares, y obviamente eso después, cuando estas plantas quieren ser llevadas a campo, tienen problemas de anclaje y supervivencia. Otro problema es que, si ustedes se fijan, acá está CAS en la fotografía. Esta fue tomada en un vivero acá en Chile, pero está publicado, es una publicación que sacó Dayam Hassi en el año 2017. La utilizaron para mostrar, obviamente, que estas plantas son absolutamente desproporcionadas. Si ustedes se fijan, el tamaño de la bolsa debe ser unos 15 centímetros y CAS mide 1,90 m. Por lo tanto, aquí tenemos una planta con un escaso desarrollo radicular y mucho desarrollo aéreo. Esas plantas, de alguna forma, solamente van a ir a morir a campo. Para fines, obviamente, nuevamente insisto, para fines de revegetación. Distinto es si la tenemos en nuestra casa y la regamos todos los días y la cuidamos, pero pensando para el fin, estas plantas no serían aptas. Ahora, eso es desde el punto de vista cuantitativo. Ahora, si vamos a respecto a cómo los viveristas producen plantas, nosotros de los proyectos de extensionismo hemos recogido que solo el 19% de los viveristas posee formación técnica en producción de plantas. ¿Ya? Es muy común recomendaciones de terceros sin ningún sustento técnico. Eso es muy común en la producción de plantas exóticas y nativas en viveros. Nos hemos encontrado con algunos viveristas que les recomiendan, por ejemplo, aplicar herbicidas de contacto para matar el pasto en las cavidades, en las bandejas, y los viveristas lo aplican, ¿ya? Entonces, ese tipo de recomendaciones son comunes en la producción de plantas, no en todos, no, obviamente no estoy generalizando, pero son recomendaciones que no tienen sustento técnico y que son más perjudiciales para la producción que beneficiosas.
Algo que es sumamente relevante en la producción es que el 100% de los viveristas no tiene un criterio de riego. Cuando decimos criterio de riego, está regar en función de una demanda del cultivo, es regar cuando la planta necesita agua, no cuando el viverista cree que la planta necesita agua. ¿Ya? Y lo que se traduce a que el viverista termina optando un riego por apreciación visual y terminan sistematizando el riego, diciendo yo voy a regar, una o dos veces por día durante todo el proceso de producción de planta, que más o menos puede ir desde los 6 hasta los 8 meses. ¿Ya? Entonces, también de repente es fácil encontrar viveros en invierno, que está lloviendo, y están regando. ¿Ya? Esas cosas, como vamos a mostrar, no deberían suceder. Desde el punto de vista del manejo de la fertilización, el 67% de los viveristas declara que tienen un esquema de fertilización sin distinción de si es especie exótica o nativa, es decir, se fertilizan igual. Y aquí hay otro problema, es que la mayoría solo maneja NPK, es decir, nitrógeno, fósforo y potasio. La razón es porque el fertilizante más usado en la producción de plantas es los que provienen de la agricultura, y esos fertilizantes son formulados, obviamente, por el fabricante para suelos agrícolas. No para compost de corteza de pino, que es el sustrato más utilizado en la producción de plantas y que obviamente desde el punto de vista nutricional tiene algunas, no aporta muchos nutrientes y por lo tanto, como les voy a mostrar, se producen deficiencias bien notables, ¿ya? Lo otro es que también el manejo nutricional se hace por apreciación visual, no por herramientas como análisis químicos u otros. Los problemas que se generan en función de lo que les estaba contando en la diapositiva anterior son básicamente agua y nutrientes en la producción. Entonces, es muy común tener esto, que es signo de mucha agua en los viveros. También hay problemas de uniformidad de riego. Esto tiene que ver con el diseño del sistema de riego. Si ustedes se fijan aquí, hay plantas muertas porque no les llega agua. Y donde les llega agua hay algunas que crecen mucho y hay otras que crecen muy poco. Enfermedades, por cierto que también se pueden producir producto del abuso del agua en los viveros. Este es un caso típico en Eucalyptus botrytis, también ocurre en especies nativas. Y el exceso de riego también genera un aumento en la lixiviación de nutrientes. Entonces uno en los viveros puede observar deficiencias nutricionales, como por ejemplo clorosis intervenal, que está asociada a deficiencias de magnesio, colores púrpuras, que están asociadas a deficiencias de fósforo, otras tonalidades amarillentas que pueden ser deficiencias de otros elementos, ¿ya? Entonces esto no es muy difícil de encontrar en la producción de plantas, ya sea para nativas o exóticas. En términos de atributos de las plantas que se producen, este gráfico muestra la longitud de tallo para uno de los años en que trabajamos con los viveros, ¿cierto? Obviamente aquí están los viveros, pero no hay nombres, están simplemente identificados como viveros. Y ustedes ven de que la línea azul muestra los estándares que están en la norma de material de propagación en Chile del año 2006. Esto es el mínimo que se dice que deberían tener y este es el máximo en rojo que se deberían tener las plantas que se producen. Dicho sea de paso, esta norma en especies nativas solo está para Raulí, ¿ya? Para ninguna otra especie. Entonces nosotros observamos que existe una alta variabilidad de tamaños de plantas que se producen en los viveros. Hay viveros que durante un proceso de producción de 6 a 8 meses alcanzan plantas solamente de 15 centímetros y hay otros que obviamente sobrepasan la norma. Desde el punto de vista nutricional de las plantas que se producen, nosotros vemos también aquí algunos viveros que la línea azul muestra lo mínimo que debería tener en concentración de nitrógeno y en rojo el máximo. Y nosotros vemos que la mayoría de los viveros está por lo menos bajo lo que se requeriría, ¿ya? Entonces, estos problemas que nosotros vemos en la producción claramente están asociados al manejo de agua y fertilización. Por lo tanto, existe una baja eficiencia en la gestión del riego y la fertilización, lo que hace aumentar los costos de producción, porque mientras más agua botamos, estamos gastando más electricidad y más nutrientes, pero no necesariamente significa de que aumenta la calidad de las plantas, al contrario, disminuye, por lo que en las fotografías ya les he estado contando, ¿cierto? Entonces, en función de este escenario, lo que nosotros hicimos fue, bueno, para dar cumplimiento a los desafíos propuestos con especies nativas, para lo que tiene que ver primero con el Acuerdo de París, recordemos, dice al año 2030, si nosotros consideramos en el ejercicio que veníamos de que solo nos servirían 3.300.000 plantas por los
por los aspectos que ya les conté. Y nosotros decimos que del Acuerdo de París con especies nativas nosotros vamos a reforestar o forestar el 80%, porque recuerden que el Acuerdo de París dice preferentemente con especies nativas. Nosotros preferentemente entendemos un 80% es preferentemente, seguramente hay algunos que van a considerar el 50 más 1, eso es preferente, pero para efectos de este ejercicio nosotros decidimos utilizar el 80%. Si asumimos de que la supervivencia en campo es un 75%, y en el artículo nosotros decimos de que esto es muy, ¿cómo se dice? Es como ser muy optimista, viendo la realidad, y teniendo una densidad de establecimiento de plantas de 1000 plantas por hectárea. Esto está sacado de un manual de CONAF que dice que va desde los 600 hasta los 1500 plantas por hectárea. Nosotros nos quedamos con un valor promedio, es decir, nosotros necesitaríamos 32 años para cumplir el Acuerdo de París, y no los 9 que nos van quedando, ¿ya? Para la política forestal el ejercicio es más dramático, porque si utilizamos los mismos supuestos, ¿cierto? Nosotros necesitaríamos 161 años para cumplir la política forestal y no los 14 años, si la matemática no me falla, que nos van quedando, ¿ya? Por lo tanto, la primera conclusión del trabajo es que bajo la situación actual, eso es súper importante, bajo la situación que tenemos hoy, Chile no producirá suficientes plantas nativas para cumplir ni el Acuerdo de París ni la política forestal. Y tampoco es difícil darse cuenta que cualquiera de las metas que de alguna forma podamos ponernos no la cumpliremos si no hacemos algo. Por lo tanto, el segundo paso es que nosotros decimos, se requiere, a modo de sugerencia, es un programa permanente de transferencia tecnológica para los viveros, como existe en otros países. En el corto plazo necesitamos modificar la producción de bolsas a contenedores, aumentando la eficiencia. Es decir, nosotros queremos que de esos 11.5 millones de plantas que se producen, ojalá las 11.5 millones de plantas estén disponibles para estar aptas para llevarlas a campo. Por cierto, que aquí hay un tema que se requiere una política de incentivos, y la inversión privada es súper importante. En nuestro país, a diferencia de otros, se basa fundamentalmente en la participación de los privados en esto. Por ejemplo, Estados Unidos, de donde proviene Kass, donde él trabaja, obviamente tienen un aparataje público que es muchísimo más robusto que el que tenemos nosotros, y por lo tanto este desafío hay que enfrentarlo todos, el sector público y el sector privado. Se requiere expandir los actuales y desarrollar viveros nuevos, ligados al abastecimiento de semilla, como ya lo mencionamos, generando lo que se llama los empleos verdes, que yo creo que es una política súper importante en los tiempos que estamos viviendo, y que vaya, ojalá, en directo beneficio a lo que es el mundo rural. En este contexto existen países que están bien avanzados en esto. Brasil, por ejemplo, ha llevado una política pública con respecto a la producción de plantas nativas desde los años 90, y ellos han generado más de 6 millones de empleos verdes, que le llaman, ligados a la producción de plantas nativas, ¿ya? Por lo tanto, hay también como modelos a seguir, o de alguna forma tener en consideración para enfrentar este desafío. Investigación y transferencia tecnológica. Aquí hay un tema que obviamente en el corto plazo necesitamos capacitar a los viveristas actuales, pero también necesitamos formar a los nuevos viveristas. La formación de viveristas en nuestro país ha ido desapareciendo. El curso de viveros forestales en las escuelas que hoy dan la carrera de ingeniería forestal, la verdad es que también es bien ambiguo, desaparece, se da como lectivo. Entonces ahí también hay un tema que tenemos que enfrentar. Y como última recomendación, y que surge obviamente, es generar una red de colaboración entre los viveros. Solamente cuando trabajamos en forma asociativa, y esto en la agricultura está ya bien probado, se producen sinergias y beneficios para todos, digamos. Eso es lo que tiene que ver con la primera parte de la presentación. No sé si voy muy rápido, ya me tiraron las orejas, no me pueden tirar el pelo a mí, pero me dijeron de que de alguna forma vamos rápido. Voy a intentar ir en la segunda parte un poquitito más pausado, que tiene que ver con la experiencia que tenemos en el centro en algunos proyectos que hemos desarrollado. El primero, que siempre nos gusta mencionar, tiene que ver con el apoyo que dimos durante el año 2015-2018 al Ministerio del Medio Ambiente en el programa de restauración del ecosistema Cayumanqui, que se hizo acá en la región del Biobío,
¿cierto? En donde nosotros como Centro Tecnológico de La Planta apoyamos, hemos desarrollado un par de publicaciones e investigaciones asociadas al programa de restauración Cayumanqui. Hemos trabajado con especies como arrayán, avellanillo, corcolén, culén, espino, huingán, laurel, lingue, madroño, maitén, maqui, mayu, olivillo, peumo, quillay y roble. ¿Ya? Son todas especies que nosotros hemos producido acá en el centro de La Planta para el programa Cayumanqui, en donde ustedes, como ven en la fotografía, perdón, se me movió. Como ustedes ven acá en la fotografía, en una temporada es posible, ahí hay una regla que tiene como 35 centímetros, es posible producir plantas de laurel, es posible producir plantas de arrayán, es posible producir plantas de lingue, ¿cierto? Con atributos que son aptos para plantas que van con este objetivo a campo. ¿Ya? Nosotros siempre en esto, cuando hacemos capacitación a los viveristas, somos bien majaderos en decir que lo que no se mide no se mejora. Y por lo tanto, lo único que nosotros hacemos distinto es que a la producción de plantas le metemos números, le metemos mediciones. Si ustedes se fijan, cada una de estas fotografías tienen asociados análisis nutricionales de cómo está el nitrógeno, cómo está el fósforo, cómo está el potasio, el magnesio, el azufre, etcétera, etcétera. Porque nosotros sabemos cuánto nitrógeno, cuánto fósforo, cuánto potasio les aportamos y con cuánta agua estamos regando también. Entonces ahí está la clave para la producción de plantas. Otro trabajo que de alguna forma hemos desarrollado ya, el Instituto Forestal desde el año 2009 está vinculado a esta especie que es el ruil, ¿cierto? Que en esta publicación es del año 2019 y que tiene que ver con técnicas de producción y establecimiento ligados a la restauración de ruil, una especie en peligro de extinción y que pertenece a la zona central de Chile. Este proyecto fue financiado, siempre hay que mencionarlo, por el Fondo de Investigación del Bosque Nativo de CONAF, en donde participó, o sea, lo ejecutó el Centro Tecnológico de la Planta Forestal. Trabajamos junto con la Universidad de Concepción, trabajamos con la empresa forestal Arauco y el Servicio Forestal de los Estados Unidos. El ruil es una especie endémica de Chile en peligro crítico. Su distribución natural está, si ustedes se fijan en el mapa, está a lo largo de 100 kilómetros por la cordillera de la costa, en la región del Maule. Se menciona, hay alguna discrepancia, pero que la superficie que cubre el ruil es del orden de los 350 hectáreas, ¿ya? Es decir, existen 350 hectáreas de esta especie solo en Chile y no está en ninguna otra parte, ¿ya? Está muy fragmentada, se habla de 186 fragmentos y que cada uno de ellos en promedio, el 95% de ellos tiene una superficie menor a 2 hectáreas, ¿ya? Ahora, aunque la restauración es deseable, existe poca información. Por suerte, cada vez se está generando más información con respecto a esto, pero todavía es poca información respecto de la producción de plantas y técnicas de establecimiento. En función de esto es que en ese tiempo el Centro de La Planta desarrolló este proyecto en donde lo que se hizo fue producir plantas de ruil. La semilla se cosechó en Curepto, utilizamos compost de corteza de pino para la producción de plantas nativas. Lo que nosotros evaluamos fueron 2 volúmenes del contenedor, 130 y 280. El riego durante el proceso de producción lo hicimos al 50% del agua de retención, utilizando estos sensores que ustedes le estoy marcando aquí. A través de aquí se ve poco, es un cable negro que está puesto sobre las bandejas. Entonces nosotros permitimos de que cuando se riega a saturación, la bandeja pierda un cierto nivel de agua antes de volver a regar. Eso es regar en función de la demanda del cultivo y no simplemente por lo que yo creo que la planta necesita, ¿ya? La fertilización la hacemos a través de sales. Nosotros construimos nuestras propias fertilizantes, ¿ya? Y esto también nosotros se lo transferimos a los viveristas, la metodología de cómo hacer, que está ampliamente descrito en hartos manuales de viverización, ¿ya? Utilizando sales como la urea, el sulfato magnesio, etcétera. La frecuencia de riego y fertilización es súper importante. Nosotros hemos utilizado riego, fertilización, ¿ya? Aquí hay datos respecto del diseño del experimento. Los factores que evaluamos fue volumen del contenedor, 132,80, y fertilización nitrogenada en estos niveles, 0, 200, 400 y 600 partes por millón. Algunos resultados en vivero, ustedes ya con esta fotografía lo que quiero mostrarles en términos cualitativos es que se producen plantas de distintos tamaños cuando se manejan en forma diferencial. Eso de alguna forma no le debe sorprender a nadie, ¿cierto? Algunos resultados cuantitativos.
Este gráfico muestra en el eje Y la longitud de tallo en las plantas, ya, y en el eje X muestra el tiempo de viberización. El gráfico de la izquierda muestra para el contenedor de 130 y el de la derecha para el de 280. Las distintas líneas son los distintos tratamientos de fertilización. Y uno observa de que durante un proceso de producción de plantas uno puede lograr plantas de 15 centímetros, 40 centímetros o 50 centímetros de tamaño de planta, como vieron en la fotografía anteriormente. También, desde el punto de vista nutricional y como nosotros manejamos el nitrógeno, se obtienen plantas con contenidos de nitrógeno interno distintos, ¿ya? O sea, una planta de 0 nitrógeno tiene estos niveles junto a la 200 y estos otros tratamientos lograron tener mayor concentración de nitrógeno en forma interna. Ahí hay una fotografía respecto a las plantas de Ruil cuando ya finalizaron el proceso de producción y obviamente estas plantas para nosotros es súper importante llevarlas a campo. No sacamos nada con tener plantas bonitas en vivero como en la fotografía, si lo importante es tener la retroalimentación de cómo le fue en campo, que ese es el concepto de calidad de planta. Aquí ya están nuestras plantitas en campo. Lo que hicimos en campo fue utilizar, aparte de lo que ya venía de vivero, que era la fertilización y el volumen del contenedor, nosotros trabajamos lo que tiene que ver con protección artificial a través de estos shelters o mallas, utilización de mallas. ¿Ya? Esta es una figura de cómo se estableció el ensayo en campo. Lo que está en gris son las plantas con malla y en blanco sin malla. Si ustedes se fijan en la fotografía, aquí hay una plantita de Ruil sin malla, ahí hay otras sin malla y las que están con malla. ¿Ya? El establecimiento acá nosotros lo hicimos en un formato regular, en una plantación regular, tal cual como se hace en la de especies exóticas, a una densidad de 3×2. ¿Ya? Eso tiene implicancias para lo que les voy a contar después. Resultados, esto después de la primera temporada en campo, ustedes ven lo que está en el eje Y, en el gráfico de la izquierda es la supervivencia y lo que está en el eje X es el tiempo. En negro ustedes ven las plantas con malla y en negro las plantas con malla y en blanco las plantas sin malla. Al finalizar la primera temporada, las plantas con malla sobrevivió un 61%, versus las plantas sin malla sobrevivió solo un 25%. ¿Ya? Ahora, tuvimos claramente un efecto de interacción entre el tiempo y la protección, ya que está obviamente aquí en términos estadísticos, y también tuvimos un efecto significativo en la fertilización, en donde plantas fertilizadas sobre 200 partes por millón sobreviven más que las que no están fertilizadas con nitrógeno. Ahora, para nosotros eso es un resultado que es súper relevante, porque ya para el Ruil se había mencionado, el profesor San Martín había en el año 2006 dicho de que el Ruil tiene una alta eficiencia en el uso de nutrientes, y para nosotros este resultado es súper relevante porque significa que el Ruil es una especie que no se fertiliza con nitrógeno en vivero, que se lleva a campo y sobrevive. Si ustedes hacen este mismo ejercicio con Eucalyptus globulus, se le mueren todas las plantas en vivero. ¿Ya? Por lo tanto, el Ruil significa que la especie tiene habilidades de alguna forma para sobrevivir. El problema es que nosotros la tenemos en el estado que está por el uso que le hemos dado. No es porque la especie de alguna forma esté condenada a la extinción, sino que de alguna forma demuestra de que tiene más aptitudes que otras especies. ¿Ya? Entonces, de alguna forma aquí obviamente es un llamado de atención para todos, para que de alguna forma trabajemos en esto, y yo tengo claro que ya se está trabajando. Hay mesas del Ruil, el plan recoge en la región del Maule, se están haciendo iniciativas, las empresas forestales están trabajando a este respecto también, entonces se están haciendo cosas. Ahora, si ustedes de alguna forma, aquí está la segunda temporada, es el mismo gráfico anterior, pero le agregamos una temporada más en campo, ustedes fíjense que la supervivencia disminuye a un 58 y un 18, de un 61 y un 25 disminuye a un 58 y un 18. Eso significa de que la primera temporada en campo es crucial para el establecimiento. Cuando nosotros hacemos sobrevivir plantas la primera temporada, la verdad es que ya tenemos algo de la carrera corrida, sin perjuicio que es necesario seguir evaluando en temporadas sucesivas, ¿ya? Pero la primera temporada es fundamental. Ahora, esto no significa, aquí hay unas plantas bajo malla, esto no significa que las que sobreviven bajo malla están chochas, están felices. No, ustedes ven de que las plantas están sufriendo, pero por lo menos logran sobrevivir, ¿ya? A diferencia, aquí hay una fotografía de las plantas de Ruil sin malla en que derechamente mueren. Pese que hay algunas, después de varios años en campo, que nosotros hemos visto que tiene rebrotación desde la base.
Ya, el ruil, plantas muertas que nosotros las anotamos como muertas, rebrotan al año siguiente. Este gráfico muestra la evaluación del contenido de humedad de suelo que nosotros hicimos durante ese proceso, ¿cierto? Aquí a través de sensores, aquí hay una fotografía arriba que muestra cómo estamos instalando sensores de humedad en suelo, también muestras gravimétricas de contenido de agua, y ustedes ven de que de alguna forma durante el periodo mayo a septiembre, ¿cierto? Hay agua en suelo, pero cuando pasamos septiembre, el agua desaparece del suelo y por lo tanto estamos hablando que son 6 a 7 meses en que las plantas no tienen agua, ¿ya? Un dato importante es que esta malla no modifica, al menos para este estudio, no modifica el contenido de agua en suelo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué hace la malla? Lo que hace la malla es modificar el microambiente que tiene la planta. Este gráfico muestra la temperatura media, ¿cierto?, para un día promedio del mes de enero. Aquí hay una fotografía en donde la plantita está adentro, hay un sensor que aquí de temperatura que está afuera y también hemos ponido adentro. Este es el track diario de cómo oscila la temperatura. Si ustedes se fijan, al mediodía, ¿cierto?, se produce un diferencial de temperatura en donde las plantas, y de radiación también obviamente, en donde las plantas que están dentro de la malla, en blanco, tienen temperaturas mucho más bajas que las plantas que están fuera de la malla. Lo mismo pasa, o sea, en forma al revés pasa obviamente con la humedad relativa. Nosotros detectamos de que la temperatura máxima diaria promedio disminuye hasta en 8 grados Celsius cuando comparamos fuera de la malla versus dentro de la malla. Y la humedad relativa aumenta en un 20% cuando estamos hablando en enero, uno de los meses más cálidos, en la zona donde está este ensayo, que dicho sea de paso es en Curepto, en el mismo lugar donde nosotros recogimos la semilla, llevamos el ensayo a Curepto. Como conclusiones generales de este trabajo, hay muchas otras. La protección artificial mediante el uso de mallas aumenta la supervivencia en un 40% y la fertilización lo hace en un 20%. La condición de malla evaluada modifica drásticamente las condiciones microambientales de la planta, disminuyendo las temperaturas y aumentando la humedad relativa, pero no se observan cambios en el suelo, ¿ya? Ahora, nosotros, voy a volver al gráfico de la supervivencia, nosotros nos dimos cuenta de que este porcentaje, que se acuerdan que era del 18% que les mencioné en la segunda temporada, era un resultado medio mentirosillo. ¿Por qué medio mentirosillo? Porque de alguna forma se componía de este tipo de plantas, no sé si lo ven bien, aquí me vas ayudando Leonora, pero estas plantas de ruil que están a plena exposición, están completamente muertas, pero también estaba compuesto de estas plantas. Si hacemos un zoom, nos vamos a dar cuenta de que ahí está nuestro ruil chocho, ¿cierto? Porque tiene un efecto de protección o un efecto nodriza que se llama. Entonces, lo que nosotros hicimos viendo este resultado es que tomamos para las plantas sin malla, obviamente, porque las mallas tienen protección, tomamos fotografías hemisféricas planta a planta. Si ustedes se fijan, la plantita de ruil está aquí abajo, justo debajo de la cámara, y nosotros tomamos fotografías hemisféricas de cada una de las plantas. Y por ejemplo, aquí lo que se muestra es que esta planta, ¿cierto? Lo que está en línea azul durante el track diario es la radiación que llega sobre el dosel y lo que está en rojo es lo que llega donde está la planta, es decir, bajo el dosel. Entonces esta planta de esta fotografía tiene protección todo el día de la radiación que le llega en verano, ¿cierto? En cambio esta planta de la derecha tiene protección en este periodo y durante cuando el sol ya va por acá, la verdad es que tiene el mismo nivel de radiación, no tiene ningún tipo de protección. Ahora, ¿por qué nosotros de alguna forma decidimos hacer esto? Porque la experiencia en terreno nos mostraba de que hay una relación, y después lo ratificamos obviamente, entre la radiación acumulada que le llega a las plantas versus la supervivencia. ¿Ya? Esto es súper importante, porque de alguna forma dice que si nosotros podemos predecir qué radiación llega a estos puntos, nosotros podemos de alguna forma predecir cuál es la supervivencia que vamos a tener teóricamente. Ahora, esto no solamente es referido a la radiación, sino que también el efecto nodriza muestra de que las plantas que tienen estos arbustos o esta vegetación genera aumentos en los contenidos de agua, ¿cierto? Porque aumenta la materia orgánica, producto de procesos que se van generando, y aquí hay una clara diferencia. Nosotros en enero encontramos de que estas plantas acá, si tomamos esta muestra de ahí, tiene un 7% de contenido humedad en enero, versus esta que está sacada del efecto nodriza o de la planta que la protege, tiene sobre el 15%. Por lo tanto, hay un efecto de cobertura y radiación que influye sobre la supervivencia de las plantas.
Acá hay otro proyecto que esto fue financiado por el Ministerio de Agricultura, que tiene que ver con la evaluación de tamaños de plantas y semisombra natural sobre la supervivencia de guindo santo. El guindo santo es otra especie que tiene vulnerabilidad ecológica. Lo que hicimos, este trabajo también está reportado en una revista. Lo que hicimos en este trabajo fue de vivero, ¿cierto? Acá tenemos plantas de guindo santo, tomamos 2 tamaños de planta, ¿cierto? Que se producen naturalmente en vivero por la variabilidad que hay, y las llevamos a campo. Las llevamos a San Fabián de Alico. Esto está en la precordillera de la región de Ñuble hoy, ¿cierto? Más o menos por ahí está. Y este es el sitio donde establecimos las plantas de guindo santo. Si ustedes en la fotografía se mueven un poquitito hacia la derecha, va a estar el río Buchileo. Por lo tanto, esto es una terraza fluvial, ¿cierto?, que es típico con mucha piedra, poco suelo, y allá nosotros llevamos el ensayo. ¿Por qué llevamos allá el ensayo? Porque las semillas las colectamos en el borde del río Buchileo, es donde estaban las plantas, digamos. Establecimos plantas de guindo santo bajo esta condición. Obviamente la cobertura natural la daban estos boldos y otras especies que estaban allá, ¿cierto? Y después de la primera temporada en campo, en el año 2012 a 2013, nosotros vemos de que sin protección de las plantas, de la cobertura, ¿cierto?, tenemos supervivencias del orden del 10%, pero cuando las plantas de guindo santo tienen protección, hablamos de que para la primera temporada la supervivencia fue del orden del 90%. ¿Ya? Por lo tanto, aquí también hay otro efecto de un cambio microambiental a nivel de planta, pero que no se producía a nivel de la malla, sino que a nivel de las coberturas naturales que están en el campo. ¿Ya? Entonces nosotros, como somos porfiados, dijimos, ahora vamos con malla. Queremos probar las mallitas en guindo santo en su área de distribución natural, y en el año 2013-2014 hicimos el mismo ejercicio que ya les conté, instalar plantas con malla y plantas sin malla, como se ve aquí en la fotografía. El resultado fue que aquí está la supervivencia, en el eje X está el tiempo. Lo único que nosotros obtuvimos distinto, o lo que logramos, digamos, en este caso fue hacer sobrevivir un mes más las plantas con malla, porque el resultado fue que se murió absolutamente todo. Le tardamos la agonía un mes nomás con el uso de la malla. Pero el resultado con malla o sin malla fue exactamente el mismo, 0% de supervivencia. La razón es que obviamente la malla está supeditada al suelo y a la capacidad de retención de agua en donde se instala. La malla no es mágica per se, sino que hay una combinatoria entre la utilización de estas coberturas, ya sean artificiales o naturales, con una capacidad de retención. Si no tenemos eso, la verdad es que las técnicas de establecimiento tienen que ir hacia enmiendas, a lo mejor, que ayuden a mejorar esta capacidad de retención, ¿ya? Uno de los últimos ejemplos que quiero mostrarles también está en el marco del Cayumanqui, pero esto fue financiado por el Ministerio de Agricultura, en donde evaluamos de nuevo el efecto de la sombra artificial, pero ahora en 3 especies: roble, laurel y olivillo. Ya esto fue en el Cerro Cayumanqui, esta foto está tomada del cerro, post incendio. El incendio fue en el año 2014, si mal no recuerdo, del Cerro Cayumanqui, más o menos, ya, y después de eso nosotros instalamos este ensayo. La producción de plantas se hizo acá en el centro de la planta, se trabajó con la colecta de semillas con el Liceo Luis Cruz Martínez de Quillón. Nosotros produjimos las plantas acá en el centro de la planta. Aquí hay una foto de olivillo, laurel y roble, y estas plantas después nosotros las llevamos a campo. Aquí obviamente están de nuevo las fotos que muestran el ensayo, cómo quedó establecido en campo. Aquí está la supervivencia. En negro, en el eje Y obviamente está la supervivencia, el tiempo en el eje X, en negro está el laurel, en azul está el olivillo y en rojo está el roble, ¿ya? Y lo que está obviamente sin achurar son lo mismo, pero para plantas con malla y sin malla. Y ustedes ven de que de alguna forma las diferencias son gigantescas. El diferencial de supervivencia que se produce es alrededor del 80%. En el caso del laurel, que fue donde mejor respuesta tuvimos, que es este punto que está acá, sobrevive el 97% de las plantas cuando son establecidas con malla en el Cerro Cayumanqui. Ahora, obviamente, esto tiene que ver de que el suelo del Cerro Cayumanqui es totalmente distinto a la experiencia que le conté anteriormente. No es una ribera de río, sino que es suelo propiamente tal, y por lo tanto ahí está lo que les había contado. Aquí hay unas fotografías
Ahí está Alejandro Santibáñez, que trabaja con nosotros acá en el centro, en donde ustedes pueden ver los robles, y ahí están las mallas puestas ya todos sobrepasando la malla, en promedio con altura sobre 1,5 metros. Los laureles también con un 97% de supervivencia y la verdad es que todos vivos. Acá hay otro gráfico que tiene que ver que no solamente las mallas hacen crecer, o sea, hacen sobrevivir más las plantas, sino que también las hacen crecer más. Por ejemplo, en el caso del laurel, las plantas con malla incrementan su tamaño en 24 centímetros. En el caso del roble no se produce crecimiento significativo en términos del tamaño, y en el caso del roble, las plantas con malla crecen alrededor de un 70 centímetros más que las plantas sin malla. Solo para mencionar otros proyectos que estamos llevando adelante en esta misma temática, el primero tiene que ver, también financiado por el Fondo de Investigación del Bosque Nativo, que tiene que ver con técnicas silvícolas de establecimiento para gualo en bosques alterados del tipo forestal, y otro proyecto que está en plena ejecución ahora, y hay una fotografía de cómo se ve en el vivero, que tiene que ver con, también financiado por el Fondo de Investigación del Bosque Nativo, que tiene que ver con protocolos de viverización de plantas de alta tecnología para el repoblamiento del tipo forestal esclerófilo. En este proyecto, que lo lidera Eduardo Carte, estamos trabajando con 6 especies, 3 de ellas con vulnerabilidad ecológica y 3 que fueron seleccionadas por criterios de abundancia. Eso es lo que tenía para contarles. Muchas gracias, Manuel. Excelente la presentación y a mí me ha despertado muchísimas preguntas. Acá tengo una pregunta de una persona que está compuesta de 2 partes. Ella es Alejandra Escobar, que dice que se ha tocado un tema que a ella le preocupa mucho, y es el desarrollo de los contenedores. Dice, ¿ustedes están trabajando en el desarrollo de algún contenedor que permita seguir viverizando las plantas que se destinan a restauración sin tener que embolsarlas, y así no perder todas las características que por los meses de viverización se han inducido en las plantas? Sí, bueno, aprovecho para darle saludo a la Ale Escobar, obviamente somos colegas y amigos también. La verdad es que hasta ahora nosotros hemos trabajado, como se mencionó en la presentación, con distintos volúmenes de contenedor. Ahora, tal como lo decía don René Escobar, el papá de la Ale, que fue profesor nuestro en viveros forestales, y también como lo decía Tom Landis en Estados Unidos, un buen viverista es un buen productor de raíces que van a campo, y no necesariamente productor de plantas que van a campo. En ese sentido, nosotros creo que tenemos un desafío pendiente que hay que seguir abordando. De hecho, tenemos una postulación de un proyecto en donde queremos evaluar distintos tamaños de contenedores. Ahora, yo sé de que hay otros colegas, por ejemplo, Juan Ovalle en la Universidad de Chile, que él ha trabajado con distintos, y otros colaboradores, por cierto, que han trabajado en quillay y en otras especies, probando distintos tamaños de contenedores, y la verdad es que se tienen respuestas. La literatura internacional es un hecho de que se tiene que trabajar en función, el tamaño del contenedor está en función de las características ecológicas de la especie, si tiende a desarrollar raíces superficiales, si son más profundas, y eso está derechamente relacionado con estas características ecológicas de la especie. Hasta ahora la producción de plantas, que es el diagnóstico que nosotros hemos hecho, la producción de plantas en Chile de especies nativas se desarrolla en los contenedores. Las bolsas tienen distinto tamaño, pero en contenedores el tamaño va desde los 12 a 14 centímetros, y eso es lo que estamos produciendo. Sin duda que tenemos que avanzar más hacia allá, pero no es mucho lo que hemos hecho. El desafío es bien grande en ese sentido, sobre todo cuando estamos pensando en la zona central de Chile, que es la más afectada por la mega sequía, ¿cierto?, que vivimos desde el año 2010. Debemos trabajar más generando raíces que van a ir a esos ecosistemas. Claro, es fundamental esa parte. Sí. Tenía también otras inquietudes, Manuel, justamente pensando en que estamos generando un programa de conservación ex situ, una herramienta, una política pública que nos permita ir ordenando todos estos aspectos que son tan cruciales, y que por lo menos lo que tú nos has mostrado es que estos cuellos de botella estamos como asustantemente lejos de poderlo superar.
Y un poco también es el espíritu del programa, de generar esta coordinación entre aspectos de instituciones, aspectos técnicos, aspectos financieros, en fin, que nos permita ir superando esos temas. Y una de ellas tiene que ver con la transferencia tecnológica. Lo importante que es también generar más información sobre otras especies, sobre no solamente especies arbóreas, que ustedes ya tienen bastante información sobre eso, pero abrirse a otros tipos de hábitos de plantas. ¿Y cómo lo podemos hacer? O sea, ¿cómo hacemos esta transferencia tecnológica? ¿Cómo hacemos que esta información llegue a quienes están haciendo la práctica de la viverización, de la recolección de semillas y de llevar estos individuos de nuevo a terreno? Sí, claro. Bueno, los proyectos que yo les mostré en la presentación que se hicieron durante el año 2014 hasta el 2019, que tienen que ver con transferencia tecnológica, particularmente a viveros, ayudan. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que obviamente un proyecto de extensión debe ser considerado, como lo mencioné, como para este tema en particular de la producción de plantas y también obviamente para la colección de semillas deben ser considerados de manera permanente. Porque, por ejemplo, estos proyectos, el financiamiento fue de 2 años, y siempre nuestros amigos del Servicio Forestal nos dicen que, por ejemplo, para que un viverista internalice el manejo del riego en función de criterios hídricos, no se produce antes de 5 años. Es decir, 5 temporadas de viverización. Por lo tanto, nosotros con 2 temporadas trabajando con el viverista, es probable de que se produzca una asimilación parcial cuando uno transfiere esto. Afortunadamente siempre hay que tratar de ver también el vaso medio lleno y no medio vacío. Se han generado estos proyectos, pero se requiere más. Ahora, el hecho de que, como les contaba en la presentación, existan artículos como el de Pedro León, Bannister y este que nosotros acabamos de publicar, van generando información que permite tomar conciencia y ya estos temas se están discutiendo, ¿te fijas? Entonces, yo creo que todavía estamos a tiempo de hacer cosas, de mejorar la eficiencia de la producción de plantas nativas, pero también hay que tomarlo como un desafío en donde instalemos, digamos, esto como una institucionalidad para que no solamente sirva para cumplir con el Acuerdo de París o para cumplir con el Acuerdo A, B o C, sino que se transforme en algo que sea permanente en el tiempo, en el cual la producción de plantas nativas para fines de restauración sea algo que nosotros lo tomemos como un desafío para las generaciones futuras, no solamente para cumplir con algo, que si bien es cierto ayuda para echar a andar estos temas, la verdad es que tenemos que mirarlo o verlo con esa visión de largo plazo, no en el corto plazo. En este sentido, es posible realizarlo. Por ejemplo, los amigos del Servicio Forestal de los Estados Unidos, ellos tienen el programa de transferencia permanente a los viveros, tienen personas que son destacados investigadores que se dedican a estar en constante reunión con los viveristas, a recoger sus necesidades, a recoger sus inquietudes, a de alguna forma saber qué es lo que los motivan, qué necesitan, y ahí se produce obviamente, por ejemplo, si hay necesidades de investigación, estos colegas que forman parte de este equipo que se llama el RNGR, tienen una página, ellos lo derivan hacia los especialistas en investigación, ellos resuelven el problema y después transfieren a los mismos viveristas, ¿te fijas? Entonces aquí esas figuras existen en otros países, no la tenemos en Chile desafortunadamente. Yo y nosotros acá en el Centro de la Planta creemos que es una figura que se requiere imperiosamente en Chile hoy y que de alguna forma acompaña a los viveristas, a los actuales y también a los futuros que se van generando para poder mejorar lo que tiene que ver con la producción de plantas. Que como bien tú dices, tenemos tremendos desafíos desde el punto de vista de investigación. Por ejemplo, yo sé de que estamos trabajando, nosotros en particular, por ejemplo, con lo que tiene que ver con, y está muy en boca, lo que tiene que ver con la restauración de ecosistemas lacustres o cuerpos de agua, y la verdad es que producir plantas para esos ambientes no es exactamente lo mismo que para producir un laurel que les mostré.
la técnica de establecimiento para establecer, por ejemplo, un junco, una nalca, una ciperácea, no es lo mismo. De hecho, en Estados Unidos existen viveros especialistas que se dedican a lo que son los humedales, ¿ya? Y hay otros que se especializan en producción de plantas para otros ecosistemas. Nosotros acá en Chile todavía estamos lejos de eso, sin perjuicio de que se está trabajando, pero necesitamos empujar más este carro ligado a estos otros ecosistemas. Formaciones xerofíticas también son otro gran tema en el cual hay un vacío de información y de plantas. Así es. Mira, nos han llegado bastantes preguntas y saludos. Las estoy poniendo en la sección de publicados para que las podamos compartir. Bueno, ya hice la de Alejandra. Jocelyn Esquivel pregunta, al establecer los ensayos en los mismos sitios donde se obtuvieron las semillas, ¿pudieron observar regeneración natural acompañando los ensayos? Ya, esa es una buena pregunta. La verdad es que en el caso de los ensayos que hemos establecido en la región del Maule, la verdad es que la regeneración es escasa. ¿Ya? Ahora, ¿por qué la regeneración es escasa? En nuestro entender, o lo que nosotros podemos percibir del tiempo que llevamos estableciendo y evaluando ensayos, por ejemplo, el proyecto de Wallo que les mencioné, se lleva 3 temporadas de evaluación en campo. La verdad es que cuando llega la primavera, nosotros visualizamos regeneración a partir de semillas, pero esa regeneración no prospera. Una de las razones que nosotros creemos por la cual no prospera es que la zona central de Chile, como ustedes saben, la disminución de las precipitaciones ha sido dramática. Yo hice un gráfico que tiene que ver con tomar las estaciones meteorológicas desde el año 2000 en adelante y ustedes ven una recta en donde caen las precipitaciones alrededor de 30 milímetros por año en valor promedio. ¿Ya? Entonces, frente a ese escenario, la verdad es que la regeneración natural se ve altamente afectada en poder prosperar, ¿ya? Es escasa, se observa, pero es escasa, ¿ya? Por lo tanto, de alguna forma, cuando estamos enfrentando este escenario de cambio climático, la verdad es que hay que ayudar a la naturaleza a que, por cierto, ojalá poder proteger esa escasa regeneración que hay, pero también con a lo mejor evaluar estas técnicas que son de establecimiento artificial. ¿No? Sí, lo que ha pasado es que ha habido una modificación muy drástica de los ambientes. Entonces, muchas veces la regeneración natural no da abasto, no alcanza a llegar, ¿cierto? Hemos visto más regeneración por rebrotación que por semillas, y eso también tiene consecuencias. Claro que sí. Marcelo Cruz te manda un saludo, excelente presentación, dice. Sofía Lamilla pregunta, hola, muy buena la presentación, tengo una pregunta, ¿se podría utilizar hongos micorrízicos eventualmente? Esa es una buena pregunta. Hay unos colegas que nosotros tuvimos, para el caso del RUIL, que estuvimos trabajando con ellos, que son de la Católica del Maule, Rómulo Santelices, y se me olvidó su nombre, Antonio Cabrera. Ya, ellos han evaluado en el caso del RUIL la inoculación con hongos micorrízicos, obviamente pensando en que esto va a ayudar al proceso de establecimiento. Tengo entendido de que eso se llevó a campo, pero no tengo datos de cuál ha sido el resultado. ¿Ya? Por cierto de que los hongos micorrízicos son una ayuda importante para estos efectos, pero hay que seguir trabajando en términos de cuál es el efecto que tiene real sobre el desempeño en campo, que es como se debe decir, ¿cierto? Nosotros no lo hemos evaluado en forma directa. Sí tenemos, por colaboraciones con otros colegas, tenemos antecedentes de que se está evaluando. Josefa González te pregunta, ¿en qué lugar dan los cursos de viveristas que nombraste? ¿En qué lugar dan los cursos? Bueno, a raíz de los proyectos nosotros hemos hecho cursos de viverización de plantas, de los proyectos. También, de repente, por ejemplo, a mí me ha tocado ir a Costa Rica a hacer cursos de producción de plantas de la realidad chilena con respecto a estos manejos. Nosotros también como Red Chilena de Restauración, en la cual yo soy parte del directorio, la Martita González, que es la coordinadora del centro, es la presidenta de la red,
También organizamos cursos en distintas iniciativas, restauración, producción de plantas. Por lo general, nosotros tratamos de, cuando se produce la necesidad, llevar obviamente estos temas de cómo viabilizar, cómo establecer, etcétera, etcétera. Digamos, las líneas están abiertas en el sentido que obviamente nosotros siempre tratamos de recoger lo que las personas necesitan, y si está de nuestra expertise poder hacerlo, organizamos el curso y lo hacemos. Así que lo hemos hecho en distintas oportunidades y en distintos sitios. Entendemos de que esto es un tema que a las personas le atrae mucho. Por ejemplo, a mí me invitaron a participar en los temporales de la ciencia en Chiloé, que es un evento también de difusión de ciencia que se hace, que lo organizan los colegas del INFOR. Con este tema yo llevé algo que tiene que ver con producción de plantas, y la verdad es que es increíble cómo las personas están muy anuentes a querer aprender para viverizar plantas. Yo creo que también ese es el camino por el cual podemos aumentar, digamos, la producción de plantas para cualquier fin. Así que nosotros estamos con plena disposición. Tal vez lo que hay que mejorar, tal vez serían los canales de comunicación, o ver de qué forma puede hacerse esto un poco más sistemático, un poco más estructurado, como para que las personas interesadas sepan exactamente dónde acudir cuando quieren aprender sobre estos temas. Sí, bueno, yo creo que en ese sentido nos ha ayudado algo la pandemia, porque nosotros teníamos el concepto de siempre los cursos hacerlos en forma presencial, pero hoy en día con el desarrollo de estas plataformas a nosotros nos permite conectarnos a lo largo de todo Chile. Entonces, yo lo veo desde ese punto de vista como algo beneficioso para este tipo de iniciativas, en las cuales obviamente no necesitamos viajar para estar juntos. Siempre se extraña el contacto visual y el tenernos presente para la conversación, pero la verdad es que es posible hoy en día con estas plataformas, cualquiera de ellas sea. Entonces, sí, es cosa que lo organicemos. Exacto, sí. Tenemos otra pregunta. Lía dice, si han visto el método de reforestación de Miyawaki. ¿Conocido el término para ti? Desconocidísimo para mí. No, honestamente no. Bueno, si Lía nos puede dar un poquito más de detalle, a lo mejor podríamos pedirle a Manuel que nos oriente. Pablo Honeyman dice, Manuel, ¿los porcentajes de supervivencia asociados a las mallas y la fertilización se potencian si se aplican juntas? Lo que pasa es que para los efectos de la presentación, la fertilización fue en vivero. Entonces lo que está detrás es solamente la respuesta del vivero en campo. Ahora, si la pregunta de Pablo, y la interpreto bien, tiene que ver con fertilización en campo y la malla, la verdad es que nosotros no lo evaluamos para el RUIL. En el caso del experimento que les conté de Guindo Santo, el que se hizo en San Fabián de Alico, ese sí se probó con fertilización y sin fertilización. Y la verdad es que la fertilización en la supervivencia de plantas, para esos efectos no tuvo efecto. ¿Ya? No recuerdo si tuvo efecto en términos del crecimiento, pero para la sobrevivencia no la tuvo, para Guindo Santo. Obviamente que estas respuestas son especies específicas, ¿ya? Por lo tanto, por eso siempre hago el hincapié es que es para Guindo Santo y para las condiciones evaluadas. No tuvimos efectos en Guindo Santo. Ajá. Otra parte de la pregunta de Pablo Honeyman dice, si acaso se evaluó la competencia de malezas, ya que se veían sectores con pasto y otros de menor competencia. En el caso a excepción del Gualo, el último proyecto que solamente se los mencioné, no se hizo control de vegetación competidora. Simplemente se estableció tal cual como está en campo. Ahí sí hay un factor que en el caso del Gualo, del último proyecto que les mostré, obviamente, y esto no es nada nuevo, de alguna forma. Nosotros siempre decimos de que la fisiología de plantas a grandes rasgos es una, por lo tanto, el liberar de competencia, ¿cierto?, a nuestra planta objetivo, por cierto que ayuda. En el caso de los gualos estamos encontrando de que
con control de vegetación competidora mejoran los atributos hídricos de la planta, mejora el potencial y eso se ve traducido también en aumentos de crecimiento de las plantas, al igual que lo que ocurre en las plantaciones forestales. Las empresas forestales de alguna forma realizan controles pre-plantación, post-plantación, a veces 1, 2 o hasta 3 controles, y la verdad es que está ya más que probado de que, sobre todo durante la primera temporada, el ayudar a la planta con los controles de vegetación competidora ayuda, y eso es válido para nativas y exóticas. Quería colgarme de la pregunta de Pablo, porque a mí me surgió la duda respecto de la influencia, porque tú nos mostraste que hubieran en esos ensayos exclusión de herbívoros, cuando siempre lo que uno ha escuchado y sabe es que el efecto de los herbívoros es muy importante y es un problema cuando se instalan estos ensayos de campo o derechamente un ensayo de restauración. Sí, esa es una buena pregunta. La verdad es que por efectos de las fotografías no se ve, pero por ejemplo la mayoría de los ensayos que nosotros establecemos siempre primero van con un cerco perimetral. Eso es para evitar el ingreso de ganado vacuno o ganado mayor, ya sea vacunos, cabras, lo que sea. Y en el caso de la malla que utilizamos, la malla, si bien es cierto, tiene un efecto microambiental, también tiene un efecto de exclusión de conejos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí tiene un doble propósito. En el caso de... hay muchos de los ensayos que nosotros hemos establecido, sobre todo el RUIL, en la cual hay muy poca influencia de conejos o liebres. ¿Ya? En el caso de Cayumanque, ahí nosotros sí tuvimos afectación por conejos. ¿Ya? Pero muchas veces cuando no se quiere establecer esta malla Rachel, también se pueden utilizar estos protectores, ya sea de malla gallinero o cualquier otra, que obviamente cumplen el fin de evitar el ramoneo por parte de estas animales, pero no con el fin protector que tiene la malla frente a la radiación. Y entonces hay alternativas, pero es súper importante considerarlo, se me fue en la presentación. Tenemos una pregunta de Ana Sandoval, nuestra amiga de la casa, ya es de la casa, Anita, de INEA, del Banco Base de Semillas de Intihuasi. Nos comenta, excelentes experiencias presentadas, muchas gracias. Quisiera saber si han evaluado la importancia del endurecimiento de las plantas como preparación antes de su instalación en terreno, lo que en zonas más secas me parece crucial. Ese es un tremendo tema. Es un tremendo tema y la verdad, para contestarle a Anita, es que estamos en proceso. La razón es la siguiente, no es por excusarme, la razón es que para poder obtener endurecimiento efectivo de plantas, para que de alguna forma nosotros veamos de que la planta tiene un efecto en el endurecimiento, lo primero que tenemos que hacer es en la fase de pleno crecimiento, es decir, la fase anterior en la viverización, es como decía mi querido profesor don René Escobar, decía, tenemos que tener las plantas en consumo de lujo. Tiene que estar chocha desde el punto de vista de los nutrientes que tiene. Solo cuando somos capaces de tener plantas en consumo de lujo en la etapa previa al endurecimiento, nosotros podemos pasar a la siguiente fase. Yo creo que hoy en día nosotros con el manejo nutricional que hacemos en plantas nativas estamos en el pie de comenzar a trabajar endurecimiento de plantas, ya sea frío resistencia o endurecimiento al déficit hídrico, ¿ya? Pero es un desafío que estamos intentando llevar adelante. Como les mostré, en el centro de la planta nosotros somos 4 personas, pero se requiere sin duda colaboración en estos temas y en otros para poder resolver temas que tienen que ver con endurecimiento de plantas. Nosotros territorialmente estamos ubicados en Biobío y nos cuesta ir a medir al Maule, ¿cierto? Y en la Araucanía no hemos tenido presencia por ahora, nos concentramos Maule, Biobío fundamentalmente, pero estos endurecimientos tenemos que evaluarlos a lo largo de un gradiente bien grande, o sea, la región metropolitana, no sé si más al norte, pero por lo menos la metropolitana hacia el sur, comenzar a trabajar los temas de endurecimiento. Interesantísimo tema y además otro desafío más para trabajar en coordinación, en red, en buscar las colaboraciones en las regiones donde sea posible, en fin, hay mucho que hacer. Mauricio Lemus comenta, en periodo de cambio climático, sequías prolongadas, ¿cómo ven el proceso de migración asistida como parte del proceso de viverización?
Yo, en mi opinión personal, yo creo que la migración asistida es algo que hay que evaluarlo. Sí o sí, en el caso del RUIL, por ejemplo, nosotros hemos, al menos yo personalmente creo que es algo que se necesita. El RUIL, de alguna forma, es una especie, como lo mencioné, que está en el estado en que está, es por la presión que nosotros hemos tenido sobre él. Siempre se menciona en la literatura y nos cuentan los colegas que más trabajan en RUIL, es que, por ejemplo, embarcaciones se hacían con la madera de RUIL y todavía existen cercos en la región del Maule que se hicieron en su momento con madera de RUIL. Por lo tanto, eso habla de que tiene una durabilidad y aptitudes, digamos, desde el punto de vista para su uso, que es sumamente apreciable y es una especie valiosa. Por lo tanto, los temas de migración asistida, más a lo mejor el establecimiento de RUIL, obviamente salvaguardando la genética que tenemos, que es lo que va quedando, y a lo mejor yo lo veo personalmente como una alternativa factible para conservar la especie o para de alguna forma quitar la presión que actualmente existe sobre la especie. La especie está en peligro, ha sido declarada monumento, está prohibida su corta, pero la verdad es que todavía nosotros vemos de que cuando viajamos al Maule, la presión está, o sea, se saca semillas, se cortan individuos, y la fiscalización de alguna forma es difícil. Por lo tanto, hay que buscar alternativas para que esta especie y otras, siempre tengo el sesgo de hablar mucho del RUIL, pero otras, poderlas salvar o mejorar su condición, y la migración asistida, en lo personal, yo creo que es una opción. Bueno, nos han llegado muchísimas preguntas. Estoy pasándotelas todas. Así Bueno, yo feliz de tratar de contestar. Excelente. Bueno, estaba Mauricio Lemus. Salvador Luco comenta, ¿han intentado la producción de plantas a partir de esquejes? A pesar de las implicancias en la genética poblacional, ¿no ayudaría, dice, tener más semillas? Sí, sí la he. Disculpa, que la producción de esquejes no nos ayudaría a tener más semillas. Esa es lo que me parece interpretar de la pregunta. La producción de esquejes no nos ayudaría. O sea, el tener más plantas por esqueje aumentaría la producción de semillas. Ya, ahí no estoy entendiendo bien. Ahora, con respecto a la primera parte de la pregunta, sí hemos intentado, ya en el caso del RUIL, hemos intentado hacer propagación a partir de estacas. La verdad es que no es fácil. No es fácil y los resultados no han sido los mejores. Tengo entendido de que obviamente las universidades, CMPC también ha intentado, no sé si Forestal Arauco también, y otras instituciones han intentado propagación vegetativa en el caso del RUIL. En el caso, por ejemplo, que hay una especie que es el Prunopithis andina, el yeuque, en la cual siempre se menciona de que la producción de planta a partir de semillas es casi nula, y hay experiencias en términos de propagación vegetativa que han funcionado bastante bien a través de camas calientes. ¿Ya? Se logran enraizar estas estacas de yeuque y generar plantas. Tal como dice, si interpreto bien la pregunta, obviamente que desde el punto de vista de la variabilidad genética, propagar a partir de estacas no es lo ideal. Ahora, no sé si de alguna forma de ahí se puede, obviamente los colegas que trabajan más en la parte genética, que saben mucho más que yo no sé mucho de eso, me dedico solamente a la producción de plantas, podrían decir de si es beneficioso o no es beneficioso, o si existen estrategias combinadas de propagación a partir de estacas más de semilla que permiten ir manteniendo la variabilidad de las especies. Hola, disculpa, tuve un pequeño impasse aquí. No te preocupes. Las vicisitudes de trabajar de la casa. Así es.
Mira, esta pregunta es súper interesante, a mí me encanta porque es un poco hacia donde queremos llevar el programa de conservación éxito. Me parece que sería Salvador Luco quien la hace. ¿Cómo avanzar en la red de viveros? Trabajar de manera coordinada en los viveros, unificar metodologías, estandarizar, va un poco todo eso metido ahí. Sí, bueno, nosotros la experiencia que tuvimos acá en el Biobío y en el Maule, la verdad es que muestra de que cuando se trabaja, cuando existe un organismo, institución, un grupo de personas que los articula, la verdad es que los resultados son bien importantes. De alguna forma, hay cosas anecdóticas que son también parte de nuestra idiosincrasia como pueblo. La verdad es que ellos mejoran muchísimo. Hay viveros que nosotros siempre lo contamos esto, pero hay viveros que ellos vivían, o sus viveros están distantes a 300 metros y ellos no se habían hablado nunca. Son viveristas, llevan una vida viverizando, están distantes a 300 metros, pero ellos no se habían hablado nunca, porque se consideran competencia. Y la verdad es que cuando participaron del proyecto se dieron cuenta de que existían aspectos en los cuales la verdad no son tan competencia, sino que también se pueden ver beneficiados. Por ejemplo, en la compra de insumos. Nosotros nos dábamos cuenta de que ellos se ponían de acuerdo después para mandar a comprar el compost o mandar a comprar los fertilizantes. Y obviamente que cuando nos juntamos 2 o 3 o 4 y hacemos una vaca y pagamos el flete en conjunto, la verdad es que estamos teniendo economía. Por otro lado, cuando tenían que vender sus plantas, de alguna forma muchas veces ellos se quedaban, por ejemplo, con plantas de pino, pero llegaba un comprador a otro vivero y le decía, oye, ¿tú tienes plantas de pino? No, yo no tengo. Entonces ahí había una oferta y demanda que no se conecta, ¿te fijas? Y solamente cuando se conocen y ellos trabajan en conjunto, ellos dicen, pero yo sé que la Leonora tiene plantas de pino, entonces yo te llamo a ti y te digo, Leonora, mira, tengo un comprador aquí que necesita pino y yo sé que tú tienes. Perfecto, envíamelo para acá. Esas cosas no se estaban dando y por lo general no se dan, al menos en la viverización de plantas. Entonces, por eso, esos son como otras derivadas de cuando en la viverización de plantas uno genera una institucionalidad o algo que de alguna forma los comunica, los conecta y se transforman en red, tiene beneficios que van desde eso hasta un montón de otras cosas. ¿Te fijas? Ahora, sin perjuicio de ello, nosotros insistimos en que en realidad hay un tema que es súper importante, yo siempre lo recalco, al menos cuando me toca trabajar o ayudar a impartir el curso de viveros forestales en la Universidad de Concepción, es que existen pocos que se están dedicando a esto. Y eso yo creo que es uno de los cuellos de botella más grandes que vamos a tener. Sí, es un peligro, ¿no? La formación de nuevos viveristas, yo no tengo claro cómo se puede abordar desde el punto de vista académico, o sea, en el sentido de si es más apto para un centro de formación técnica, si son las universidades, a ese aspecto me refiero. Pero lo que sí sé y sabemos es que es un hecho que necesitamos formar a los nuevos viveristas del futuro hoy. Capacitar a los que estamos actualmente, pero formar a los nuevos. Y ahí hay un tremendo desafío. Sí, otro más. Acá tenemos otra pregunta que en realidad ya no sé de quién es, no me sale el nombre. Dice, hola, ¿cómo se podría aplicar en la legislación chilena el proceso de viverización y restauración en las compensaciones de proyecto? Y no solo que se exija una reforestación tipo monocultivo. ¿Y cuándo se podría generar algo así o parecido? Ese es un tremendo tema. Hoy en día, y aquí yo no tengo mucha experiencia, pero sí se produce lo que son los planes de compensación ambiental por obras civiles. ¿Ya? Eso es una compensación ambiental yo lo voy a explicar lo que yo entiendo, como entiendo yo. Yo soy más de producción de plantas, no de esa vereda, pero voy a tratar de explicarlo. Tiene que ver con que una empresa que presenta un proyecto para hacer una obra civil y su proyecto interviene un área en donde hay especies nativas, esa empresa está obligada a compensar ese daño que está haciendo en otro sector. Entonces, y si estoy entendiendo bien la pregunta, eso es un hecho en Chile, se realiza.
¿ya? Ahora, por cierto que es perfectible desde la mirada nuestra o la mirada de otros colegas en el sentido de que muchas veces lo que interesa, y esta es una opinión personal, lo que interesa es simplemente cumplir con la compensación y eso implica que, como está establecido, al tercer o cuarto año se verifica un porcentaje de supervivencia de las plantas y con eso ya estamos listos. Muchas veces esas compensaciones son regadas y cuando se le saca el riego, yo no sé qué es lo que sobrevive, porque de alguna forma están todo el tiempo con riego. Y también es cierto de que está bien focalizado en especies mayoritariamente arbóreas, no sé si arbustivas, desconozco ahí esa parte, pero por cierto que se puede mejorar, ¿ya? Eso es con respecto a los planes de compensación. Si me ayudas, Leonora, con la segunda parte. Decía, ¿cómo valdría la pena mejorar estos valores? Ay, no, perdón, me equivoqué. No solo que se exija, ¿cuándo se podría generar algo así o parecido? A lo mejor ahí yo te puedo un poco apuntar. Ya. Lo que buscamos con el programa de conservación Éxito va dirigido un poco también hacia allá. O sea, nosotros como evaluadores de los proyectos que entran al servicio de evaluación ambiental vemos muy continuamente esto que tú relatas. O sea, se compromete una cierta cantidad de plantas, se llevan a terreno, y ahí le perdemos el seguimiento, no sabemos lo que pasa. Ahí pasa este seguimiento a la Superintendencia de Medio Ambiente, que son los que deberían empezar a hacer el seguimiento, pero nosotros ya perdemos la visión y por lo que yo sé y por experiencias personales también, sé que pasa eso. O sea, en los rescates y translocaciones de traslados de cactus, por ejemplo, esas plantas están destinadas a morir. Esas plantas están destinadas a morir. Y como los cactus tienen mucho tejido de reserva, tú vas al tercer año, vas al cuarto año, están fantásticas. Vas al quinto año y queda una carcasa. Ya la planta se murió y murió de un viaje. Y toda esa información genética, todo ese material genético se perdió, todo ese esfuerzo en recursos humanos, económicos, de todo tipo, se fue al tacho. Ya, entonces, también estamos pensando en cómo mejorar eso dentro de este programa y es una tarea que vamos a tener que hacer, no solamente con el Servicio de Evaluación Ambiental, porque hay muchos otros proyectos, tal como lo comenta Plácido Ferracini aquí, dice, vivo en el Valle de Curacaví, a raíz de la rápida urbanización en parcelas, se asiste diariamente a la eliminación de flora nativa que no es valorizada y con nula fiscalización. Me parece que valdría la pena mejorar estos valores que van de la mano con las dificultades de restauración. O sea, no solamente son los proyectos que entran al servicio de evaluación ambiental, también son los que no entran al servicio de evaluación ambiental. Sí, claro. Hay un tema ahí de valoración de la flora nativa que también es parte de lo que queremos abordar en el programa. Ojalá que lleguemos a buen puerto con eso, con la colaboración tuya, con la colaboración de INIA, con la colaboración de CONAF, de todos los socios que hemos convocado y con la colaboración también de las personas como nuestros asistentes a esta charla, que son personas interesadas, que ven en esto un valor. ¿Ya? Entonces, queremos ir avanzando en ese camino. Bernabé dice, se habló de cantidad de plantas, pero ¿se tiene una estimación del costo de cumplir estas metas? Considerando que para el éxito o supervivencia lo ideal es considerar riego y protectores o shelter. Sí, ese es un tremendo tema. Mira, para de alguna forma contarles, con respecto a la experiencia que yo les conté, más o menos, para que tengan una idea, voy a hablar en términos de valores redondos, no específicos. Por ejemplo, afortunadamente en la página de CONAF, cuando uno descarga la producción de plantas que hay, hoy en día aparecen costos, o sea, costos por planta, por especie, en función de dónde se producen. En el caso de el uso de estos shelters, de estas mallas o protectores, nosotros siempre tienen que pensar que por planta es del orden de 1.000 pesos o más, ¿ya? Eso es adicional al costo de la planta, ¿ya? Por lo tanto, ahí obviamente uno ya puede hacer como una estimación bien básica, bien general respecto a cuál sería, en función de cuánto es el número de plantas por hectárea que queremos establecer, etcétera, etcétera. Ahora,
Entendiendo de que nosotros como centro de la planta, nuestro objetivo es también no solamente promover el shelter, sino que también es ahorrar, o sea, generar información de técnicas de restauración que sean costo efectivas. Es por eso la razón que nosotros hemos trabajado con las plantas nodrizas o la utilización de sombras naturales, porque obviamente eso disminuye los costos drásticamente. Nos quedamos con el valor que tiene que ver con la planta propiamente tal. Ahora, si ustedes se fijan o analizan, obviamente por los tiempos pasamos súper rápido por las presentaciones, pero a raíz de todos los proyectos, uno se empieza a dar cuenta que en realidad para establecer programas de revegetación o restauración, la verdad es que uno se tiene que transformar en un paisajista. Y uno tiene que utilizar todo lo que está a la mano para poder hacer sobrevivir plantas. ¿A qué voy? Por ejemplo, cuando tenemos coberturas o legados biológicos, plantas nodrizas, utilizarlas, ¿cierto? Porque está demostrado que obviamente tiene efectos beneficiosos y por lo tanto nosotros podríamos hacer sobrevivir las plantas sin la utilización de estos shelters. Cuando no tenemos estas plantas nodrizas, la verdad es que ahí hay que ver otras alternativas y la malla de alguna forma pudiese ser una alternativa para mejorar la supervivencia, como ustedes vieron en la presentación. En el caso, obviamente, cuando les mostré el ejemplo de San Fabián de Alico, ahí utilización de, si queremos establecer, por ejemplo, plantas bajo esos boldos, la verdad es que es bien auspicioso porque podemos esperar altas tasas de supervivencia. Pero cuando estamos en un sitio en donde no hay suelo y tampoco hay coberturas, la verdad es que ahí hay que, obviamente, invertir más para intentar hacer sobrevivir plantas. Nosotros, entonces, a lo que voy con este comentario es que en realidad no es que uno plante todo con malla o plante de alguna forma todo sin malla, sino que comience a utilizar los efectos de estas herramientas y uno las integre en el paisaje de una forma que permita maximizar la supervivencia, ¿cierto? Con estas consideraciones técnicas, pero prácticamente trabajando como un paisajista, así lo visualizo yo. Si me preguntan, digamos, forma, ¿cómo implementarías todo esto en un programa a escala ni siquiera grande, sino que de un predio? Sería esa la forma, en mi opinión, y en nuestra opinión de acá del centro de la planta, es comenzar a utilizar legado, plantas nodrizas, donde no se puede utilizar malla, utilizar enmiendas de suelo, donde el suelo sea más pobre, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Carmen Gloria Quesada te saluda. Hola Manuel, dice, muy buena presentación. El tema de disponibilidad de plantas nativas es un tema que nos preocupa en CONAF, que tiene dos grandes problemas, desde el punto de vista de viveros y también desde la disponibilidad de semillas que tienen relación con el cambio climático y sequía. Creo que estamos enfrentando el riesgo no solo de no cumplir con los compromisos de reforestación, sino que también de la pérdida de la biodiversidad. Sí, saluda a Carmen Gloria. Es un tremendo tema, efectivamente. Nosotros, de alguna forma, como lo dije al comienzo de la presentación, la verdad es que tiene muy poco sentido de que nosotros fomentemos la viverización de plantas, si tuviésemos, o sea, espero que existan recursos, pero si tuviésemos los recursos para crear nuevos viveros, si no va de la mano del suministro de semillas, y como lo menciona Carmen Gloria, el cambio climático está afectando la semillación de muchas de nuestras especies. Ahí obviamente tenemos un desafío conjunto en la cual nosotros, por ejemplo, por cierto que hay colegas que tienen más experiencia que nosotros en este tema, pero por ejemplo, nosotros con el financiamiento que obtenemos del Ministerio de Agricultura hace un par de años atrás, comenzamos a evaluar la producción de semillas que tienen las unidades. Esto es un trabajo colaborativo con los colegas de la Corporación Nacional Forestal, el Instituto Forestal y CONAF trabajando en conjunto en términos de, por ejemplo, las unidades de la Reserva Los Ruiles, ¿cuándo son sus picos de semillación? ¿Cuándo se producen semillas en los ruiles? Porque sabemos que la mayoría de nuestras especies son cíclicas, pero para muchas de las especies no tenemos información suficiente de saber cuándo se produce. En el caso del ruil, yo soy como medio sesgado con el ruil, pero en el caso del ruil siempre queríamos producir plantas, pero nos hemos encontrado en años en los cuales no hay ni una semilla de ruil. Entonces, este año, por ejemplo, nosotros hemos establecido monitoreos para ver cada cuánto tiempo se producen semillas,
Eso es uno. Y lo otro es si esas semillas que se producen en esos ciclos son viables o no son viables, porque no sacamos nada con tener muchas semillas, pero germina solamente el 2% de ellas. Entonces, la producción y la calidad de la semilla es súper importante tenerlos caracterizados. Colegas en Chiloé, en Ciprés de la Huayteca, han trabajado, en Ciprés de la Huayteca, han trabajado año a año viendo los mismos ciclos para esta especie y han encontrado que alrededor, aquí me pueden tirar las orejas, como digo, no el pelo, creo que van del orden de 8 o 9 años ya monitoreando, y ellos están planteando que más o menos en 8 años se produce un pic de semillación en el caso de Ciprés de la Huayteca. En el caso del ruiz, nosotros estamos comenzando junto a la Corporación Nacional Forestal a evaluar estos temas, pero si me preguntan para otras especies, yo no tengo idea. Seguramente hay colegas que ya tienen más o menos los que se dedican más a este tema, a lo mejor Pedro León u otros que trabajan en el área de semillas, de fisiología de semillas, ya tienen mucho más antecedentes, pero yo creo que no me voy a equivocar en esto, en el hecho de decir que se requiere más información. Eso es sin duda. Sí, y todo eso además cruzado por el cambio climático, el déficit hídrico que hace mención Plácido Ferracini, nos dice si acaso hay estudios respecto del estrés hídrico. También David Muñoz, en referencia a los ruiles, han pensado que el déficit hídrico también es un factor. Dice, creemos que falta la descripción de los requerimientos del sitio de las especies para establecerse. El tema hídrico es todo un tema, pues, y es uno de los peligros, una de las amenazas que están ocurriendo a nuestra flora nativa. Sí, el tema del cómo las plantas enfrentan el déficit hídrico es un tremendo tema. La verdad es que nosotros, en términos de esa temática, estamos comenzando a implementar, ya tenemos algunos trabajos, sobre todo con la profesora de la Universidad de O'Higgins, que sacamos una publicación que tiene que ver con cómo Peumo y Lingue enfrentan el déficit hídrico, que eso está publicado en el año 2020, y hay otros colegas que también están trabajando en esta temática, por cierto. Pero también es cierto de que con respecto a cómo las plantas enfrentan el déficit hídrico existe bastante información, no nuestra, desafortunadamente, pero sí, por ejemplo, en España, los colegas que viven obviamente en España, y como por ejemplo Pedro Salvador Villar y otros, Andivia, Enrique Andivia, etcétera, etcétera, existen un grupo de investigadores que han desarrollado hasta ya modelos fisiológicos de cómo las plantas responden al déficit hídrico y cómo es mejor obtener atributos de plantas que nos generan un desempeño mejor. Entonces, desde ese punto de vista hay que ver el vaso medio lleno y no medio vacío, porque no significa que nosotros para nuestras especies partimos de cero, sino que hay que obviamente tomar lo que está en la literatura internacional y obviamente comenzar a adaptarla para nuestras especies en la zona central. Creo que ahí hay algo que está avanzado. No o sea, por parte nuestra sí existe información, pero también existe en términos internacionales para poder enfrentarlo. Mira, hay un par de consultas que se refieren a la parte técnica del sustrato. José Luis Palma pregunta, bueno, te dice excelente presentación, y la consulta es si existe una alternativa de sustrato de siembra a la corteza de pino compostada. Sin duda que la existe. Lo que pasa es que nosotros, de alguna forma, tienen... A ver, les voy a explicar por qué se usa. La verdad es que el compost de corteza de pino proviene obviamente de la corteza de los pinos, y en su momento era el sustrato que se utiliza todavía para la producción fundamentalmente de lo que tiene que ver con pino y eucaliptus. ¿Ya? Ahora, en su momento el compost de corteza de pino era un desecho del proceso del aserrío, y lo que se hacía era tomar este desecho y trabajarlo para generar el compost de corteza. Desde el punto de vista técnico, el compost de corteza tiene ventajas. Una de las ventajas es que tiene una relativamente alta capacidad de retención de agua. Lo otro es que desde el punto de vista nutricional es relativamente inerte, no aporta muchos nutrientes. Cuando el compost está bien logrado, ¿ya? Un compost bien logrado es cuando tiene una relación carbono-nitrógeno de ciertas características, de alguna forma, que es el que yo les mostré en la fotografía, que ustedes no distinguen de que eso es compost de corteza, sino que ven una tierra negra.
Cuando eso se logra, de alguna forma, el que sea nutricionalmente inerte es beneficioso cuando uno sabe fertilizar plantas, ¿cierto? Porque de alguna forma todo lo que la planta absorbe está en manos del viverista. Y eso desde el punto de vista tiene una ventaja, porque eso significa, y está vinculado también a una de las preguntas que nos hicieron, es, por ejemplo, si yo quiero hacer endurecimiento de plantas o cambios en el manejo nutricional, el que el sustrato sea inerte, por cierto que es una ventaja. Cuando comenzamos a utilizar mezclas de sustratos, en donde, por ejemplo, tenemos compost de corteza con suelo, compost de corteza con otras cosas o solo suelo, la verdad es que el viverista pierde el control sobre el manejo nutricional de las plantas y es el suelo el que de alguna forma le aporta los nutrientes. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, sí tiene una ventaja, pero es cuando tenemos a nuestros viveristas capacitados para hacer manejo nutricional. En los viveros que nosotros hemos trabajado y con lo que hemos evaluado, recuerdo un par que utilizaron, por ejemplo, compost de corteza con lo que le llaman pinocha, que esto es ir a colectar de bosques de pino, colectar las acículas, lo que se produce bajo y eso agregarla y hacer una mezcla. Por cierto de que eso tiene nutrientes. También hemos visto viveristas que lo que hacen es mezclar el compost de corteza de pino con cáscaras de arroz, por ejemplo. Hay algunos que lo utilizan. Hay unos que lo utilizan más para evitar la evaporación de la parte superficial del contenedor, más que por incorporarlo dentro del medio de crecimiento. Hay una variedad bien grande de mezclas, pero por lo general hasta ahora ha sido compost de corteza de pino. En otros países, por ejemplo, en Estados Unidos se utiliza mucho la turba, la mezcla de la turba con la perlita, etcétera, etcétera. Ahora, obviamente ahí también hay un tema porque la extracción de turba implica obviamente extracción de las turberas y nosotros de alguna forma yo creo que no es sustentable promover en el sur la extracción del pompón para producir plantas porque nosotros sabemos de que tiene efectos en el ciclo hidrológico y de los ecosistemas, entonces por lo tanto yo creo que hay que trabajar también en sustrato. Hasta ahora el compost de corteza de pino, como ustedes vieron en la presentación para producción de plantas nativas, funciona bastante bien. Es súper útil, pero cuando se maneja bien el riego y la fertilización. Ajá, clarísimo. Otra persona nos pregunta, no sale el nombre, si han considerado la posibilidad de incorporar poliacrilato de potasio en referencia al problema hídrico en los estados tempranos de las plantas. No, honestamente no. Lo que sí hemos visto y que también hay investigación en términos, no acá, o puede ser que uno siempre, yo trato de no hablar en términos absolutos porque uno dice algo y puede ser de que alguien lo esté trabajando ya y obviamente quedamos como mentirosos, pero creo que no. Lo que sí sé que nosotros estamos como tratando de evaluar y que sabemos que se utilizan los colegas del Servicio Forestal de los Estados Unidos, lo han usado harto, es el biochar, que es el carbón, el biocarbón, que se produce, obviamente, hoy día ya en Estados Unidos y en otras partes seguramente se produce biocarbón a través de una combustión controlada, pero también se puede utilizar ese biocarbón que se genera de los incendios forestales bajo condiciones bien particulares y eso se ha utilizado en la producción de plantas pináceas, coníferas en el hemisferio norte y ese biocarbón mejora sustancialmente la capacidad de retención de agua y nutrientes en los contenedores. Por lo tanto, ahí hay un producto, creo que este tema del biocarbón viene desde en la Amazonía existen comunidades indígenas del Amazonas que ellos depositaban todos sus restos de carbón y se generó lo que se llama la tierra negra, y esa tierra negra ellos se daban cuenta de que de alguna forma generaba efectos beneficiosos sobre las plantas que crecían en esa tierra negra, y obviamente ellos son como los primeros en donde proviene el biocarbón, pero en términos de la viverización de plantas, sí, al menos en contenedores tiene efecto, por lo que yo sé. Ahora, yo lo veo como una alternativa súper importante. De hecho, nosotros lo intentamos plantar en un proyecto, pero que no tuvimos la suerte de adjudicarlo, de utilizarlo en el establecimiento en campo.
cuando estamos pensando, por ejemplo, en la zona central de Chile, a lo mejor cuando estamos pensando en el establecimiento de plantas en relaves mineros o en intervenciones donde el suelo se ha sido degradado, a lo mejor este tipo de biocarbón u otros pudiesen ser beneficiosos para ayudar a retener humedad en el suelo, las pocas precipitaciones que están llegando y que obviamente permiten el establecimiento de plantas. Ahora, con respecto a la pregunta que hacía la persona, específicamente con respecto del acrilato, si mal no recuerdo, no tenemos experiencia nosotros. Yo he escuchado hablar de ese producto, pero la verdad es que yo ninguna experiencia en ese tipo de aplicaciones tampoco, así que no podría aportar nada. Mira, volviendo al tema de los contenedores, Fernando nos hace un comentario. El tamaño del contenedor es un tema muy relevante para investigar, incluyendo tipo de sustrato, fertilización, endurecimiento. Esto especialmente para condiciones críticas por déficit hídrico y daño causado por conejos. Colocar mallas protectoras tiene un costo muy importante que podría evitarse con un tipo de planta que no lo requiera. Estoy de acuerdo con él. Y respecto de eso, Manuel, bueno, ya casi que se nos están terminando las intervenciones de nuestros asistentes, cosa que agradecemos enormemente. Ahora hay 45 personas conectadas, Manuel, te cuento. Y ¿Ya? bueno, igual llevamos harto rato, la gente de pronto tiene otras cosas que hacer y de hecho alguien dijo por ahí, disculpen, me tengo que ir, ha sido muy interesante, pero tuvimos un máximo de 61 personas conectadas. Así Excelente. que sí, excelente, excelente la convocatoria. Yo quería plantearte otros temas que tienen que ver con un poco de esta mirada un poco más de lejos de la conservación ex situ y de todas estas técnicas y hacia dónde queremos ir en el fondo. Porque el programa de conservación ex situ lo que pretende es justamente poder coordinar toda esta experiencia técnica para poder llevarla después, las plantitas, llevarlas a campo y que tengan un valor ahí puesto en terreno, ya sea para recuperar sitios, ya sea para enriquecimiento, ya sea para poder asegurar servicios ecosistémicos que en el fondo den bienestar a las personas, pero para eso tenemos que tener un sistema que nos permita asignar, o sea, desde el principio saber para qué queremos esta planta y dónde la vamos a poner, porque si no así, vamos a estar desperdiciando recursos, esfuerzos y cuánta cosa, ¿ya? Entonces, te quería plantear la inquietud de cómo probablemente ustedes lo tienen en Infor, un sistema de seguimiento, un sistema de trazabilidad, desde cuando tú tomas la semilla, conoces la calidad de esa semilla y sabes el destino que va a tener esa planta, que la vas a poner en terreno y que vas a poder hacerle seguimiento de aquí a, no sé, de repente se nos olvida que las plantas son más longevas que nosotros, y especialmente los árboles. Sí. Y pronto pueden estar, no sé, muchos más años que la vida humana cumpliendo su rol ecosistémico dentro de un paisaje. Sí, sí, así es. Bueno, lo que está detrás de lo que tú estás mencionando es el concepto de calidad de planta, derechamente. O sea, un viverista produce plantas para un sitio específico y para un objetivo específico. Eso significa de que obviamente el viverista debe considerar el sitio donde va y la especie, ¿cierto? Y por cierto, de que se tiene que evaluar el desempeño en campo, porque producto de esa evaluación lo que tiene que necesariamente ocurrir es una retroalimentación hacia el vivero, que ahí es donde se produce el círculo, ¿cierto? La retroalimentación en términos de decir, mis prácticas están funcionando bien para esta planta, para esta especie y para este sitio en particular. El concepto de calidad de planta es ese. Uno en vivero obtiene atributos de planta, pero esos atributos son de calidad para un objetivo y para un sitio en particular. No necesariamente un mismo atributo es bueno para todos los sitios y todos los objetivos. Entonces, ahí es donde tú das con algo que es clave, Leonora, que tiene que ver, que también lo mencionamos en la presentación, es que nosotros somos reacios a medir cosas. Por lo tanto, por lo que estoy diciendo, es la única forma en que nosotros podemos mejorar es que si de campo o de nuestros, de alguna forma, quienes llevan la actividad en campo, posteriormente que se le entregan las plantas, miden supervivencia y miden crecimiento 1, 2, 3 años y después esa información vuelve al vivero. A nosotros siempre nos da risa. O sea, sí, nos da risa porque de alguna forma le preguntábamos a los viveristas en estos proyectos, pero vinculados a la producción de plantas de pino y eucalipto. ¿Ya? Les preguntábamos, oiga, ¿y sus plantas cómo van en campo?
Usted le pregunta a sus compradores, sus plantas funcionan bien en campo, tiene datos de supervivencia, y los viveristas decían, no, a nosotros nos dicen que a las plantas le va bien. Y nosotros les preguntamos a los viveristas, ya, pero ¿qué significa bien? Bien. Entonces te das cuenta que lo que está detrás de eso es que no existen mediciones, no existen métricas, simplemente bien, o sea, un viverista a lo mejor, y esto es un hecho, el forestador que le vaya bien es cuando disminuye el replante que tiene que hacer al año siguiente. Entonces, para él que le sobrevive el 50%, si le sobrevive el 60% de las plantas, eso es el descueve, por lo tanto a mí me va bien. Pero a lo mejor desde el punto de vista nuestro, que le sobrevive el 50% de las plantas es malísimo. ¿Te fijas? Porque, por ejemplo, cuando se realizan buenos sistemas de producción de plantas y técnicas de establecimiento, como lo hacen las empresas forestales, por ejemplo, las medianas y las grandes, por cierto, la supervivencia anda del orden de sobre el 90% o más, ¿te fijas? Entonces ahí, desde el punto de vista de lo que pasa con los pequeños y medianos, el tener esos temas, el poder caracterizar con métricas en función de este concepto de calidad de planta es crucial, porque si no estamos haciendo cosas que son, estamos a ciegas simplemente, como bien tú lo mencionas, desparramando plantas digamos, por distintos ecosistemas, sitios, y vamos a saber si sobreviven o no sobreviven. Pues, de alguna forma, esto detrás hay que siempre pensar de que hay recursos involucrados, y por lo tanto hay que ser lo más eficiente que podamos ojalá de que eso no sobrevivan todas las plantas. Nosotros siempre decimos acá en el centro de la planta que nuestro sueño de investigación es que el 100% de las plantas que nosotros ponemos en campo sobrevivan. Sí, eso es un sueño, pero claro, de alguna forma hay que intentar trabajar para, ojalá, conseguirlo. Claro, porque además no solo hay recursos y esfuerzos involucrados, hay un valor genético en cada una de las plantas que no es cuestión de llegar y desperdiciarlas así nomás. Sí, claro. O sea, el relato que yo te hacía de las cactáceas muertas ahí, a mí me da un dolor de estómago mirar eso cuando uno ha entendido y ya tiene un cierto apego por este patrimonio genético, valor genético, como uno le quiera decir, por final de cuentas un respeto por los sistemas naturales, que es espantoso. O sea, la información genética que estamos perdiendo ahí, si pudiéramos globalmente entender lo que significa esa pérdida, digamos que es como una tragedia ambiental, ¿ya? Y que está tan invisibilizada porque probablemente hay otros intereses más inmediatos, ¿ya? Y bueno, es parte de lo que tenemos que hacer. Tenemos un tremendo desafío por delante, porque de pronto también se nos olvida que las plantas son seres vivos y que responden a parámetros y que son distintos de los mamíferos. O sea, podemos entender cómo funcionamos nosotros como seres humanos, que nos conocemos, pero muchas veces las plantas son unos entes, o sea, unas cosas que las disfrutamos y las vemos, pero muy pocas veces sabemos y entendemos realmente cómo funcionan, ¿ya? Y probablemente por eso también cometemos muchas embarradas ambientales, por ponerlo en un lenguaje coloquial. Sí, sí. Ahora, yo de alguna forma en este sentido soy algo optimista. Yo creo que en nuestro país tenemos las competencias y las capacidades para enfrentar este desafío. A lo mejor nos falta, y obviamente aquí también hay una autocrítica, pese a que intentamos hacerlo, nos falta más colaboración entre instituciones, organizaciones, personas que trabajamos en estos temas, así como los viveros. De alguna forma yo les contaba que de alguna forma cuando se comunican y empiezan a trabajar en conjunto tienen más éxito. Nosotros también desde el mundo, desde el punto de vista de la investigación o lo que estamos generando, pese a que lo estamos haciendo, en ese sentido, por ejemplo, la red chilena de restauración nos ha ayudado muchísimo. Quienes conformamos parte de la red nos damos cuenta de que el trabajo en conjunto es el camino para sortear cualquier obstáculo, o estos obstáculos en particular. Entonces también hay un tema de que tenemos que estar dispuestos a aprender
de otros y también a tratar de, desde la experiencia que uno tiene, tratar de compartirla para que otros también se nutran y podamos en conjunto llevar esto hacia adelante, empujarlo hacia adelante y ser exitosos o relativamente exitosos en el desafío que tenemos, pero tenemos que tomar medidas hoy, ese es el punto. Sí, oye, yo he tenido todo el rato puesta la imagen de la gráfica de invitación, pero no te había presentado, pues así que ahí estás en directo, Manuel. Ya. Disculpa que no te había No. presentado a nuestros asistentes a la charla. Te quiero dar las gracias, ha sido súper interesante este momento contigo y bueno, se nos abren un montón de desafíos, o sea, hay mucho por hacer, mucho por trabajar y muchos actores a quienes convocar. Esta es una cuestión que no lo puede hacer Infor solo, no lo puede hacer el Ministerio solo, los viveristas solos. Es una lucha que no nos conviene dar por separado, así que invitarlos todos muy cordialmente a que puedan participar en estas iniciativas. Estamos haciendo la pega de intentar hacer esta coordinación desde acá, desde el programa de conservación ex situ, es un programa que está en construcción. Los vamos a convocar muy prontamente a que opinen acerca del programa, que ya algo ya hemos trabajado durante el año pasado, estamos afinando el documento final y ver la manera de cómo juntando esfuerzos podemos ir avanzando. O sea, es una pega que no podemos omitir, no podemos dejar de lado. Así que muchas gracias, Manuel. Te dejo el micrófono para que te despidas y le agradezco mucho también a las personas que han asistido, a todo el equipo del centro de la planta, porque son un socio más en esto. Y muchas gracias, nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Te dejo el micrófono. Ya, gracias. No, nosotros, o sea, en lo personal y obviamente yo sé que represento a los colegas del Centro de la Planta y al Instituto Forestal en lo que digo. Estamos muy agradecidos por la invitación primero del Ministerio del Medio Ambiente y tuya en particular, Leonora, a participar en este ciclo. Por cierto, como de las conversaciones que hemos tenido, estamos completamente abiertos y no solamente nosotros como Centro de la Planta, sino que también los colegas, por ejemplo, que trabajamos en el programa de restauración a lo largo de La Serena hasta Coyhaique. Estamos dispuestos a colaborar en lo que sea necesario. Al igual como tú lo mencionaste, creemos de que el trabajo colaborativo y mancomunado entre distintos actores públicos, privados, etcétera, es el único camino que nos va a permitir llevar la restauración del contexto ya de ensayos como los que nosotros mostramos a algo que sea a nivel de paisaje, aumentar la escala. Entonces nosotros siempre estamos dispuestos, como lo mencionaba, a hacer cursos de vivirización, de restauración, de técnicas. Estamos dispuestos a lo que sea, estamos de alguna forma a disposición para poder trabajar. Así que nosotros felices y están los correos electrónicos en las presentaciones, cualquier cosa, consulta particular que tengan los auditores, no sé si es auditores la palabra, pero quienes nos vieron en esta presentación, por favor háganla llegar y nosotros con mucho gusto responderemos a cada una de sus inquietudes o consultas. De repente son muchos datos que se piden y nosotros tenemos la información y la transferimos simplemente. Así que gracias nuevamente. Gracias a ti, Manuel. Y la última cosita, los dejo invitados para la charla del mes de mayo. Vamos a tener al arboreto de la Universidad Austral de Chile, donde nos va a contar su experiencia, sus aspiraciones de conservación también y sus proyectos que tienen para las próximas temporadas. Así que vamos a tener a Carlos Lequesne no me acuerdo la fecha, pero se la voy a estar anunciando la última semana de mayo. Vamos a tener a Carlos Lequesne y el Arboretum de la Universidad Austral. Así que muchas gracias a todos, muy amables por asistir y nos estamos viendo. Adiós. Chao.